Con todos. Espero pues que todos se encuentren bien y por sus casas también pues todo esté tranquilo, ¿no? Vamos a iniciar la clase con el desarrollo pues del tema número 3 que corresponde pues a la descripción de la tabla periódica, ¿no? Ya tienen pues el material correspondiente a la mano, ¿no? Aquí les voy a compartir también para los que no tienen. Tema 3. Y como siempre, pues ya tenemos aquí pues la modalidad, ¿no? De los problemas, 4 ejercicios nivel básico, 4 nivel intermedio, 4 nivel avanzado y los problemas pues propuestos respectivos, ¿no? Bien, en este capítulo, jóvenes, nos vamos a centrar en lo que corresponde a la descripción de la tabla periódica moderna o tabla periódica actual. ¿Por qué les digo eso, jóvenes? Porque en los libros de química y por la web también pueden encontrar información sobre la parte histórica, ¿no? De lo que corresponde pues al desarrollo del ordenamiento de los elementos químicos hasta pues llegar a lo que es la tabla periódica, ¿no? La tabla periódica representa eh, el punto final en cuanto pues al ordenamiento de los elementos en su expresión más perfecta, ¿no? Entre comillas, porque la que tenemos hoy en día tiene ciertas deficiencias que van a ser pues corregidas en estos años, se espera, ¿no? Bien, vamos a partir, jóvenes, eh, del el hecho de que todos en algún momento pues de nuestra vida hemos tenido una tabla periódica a la mano, ¿no? Tal vez no haya sido nuestra, de repente de nuestros hermanos, ¿no? O algún familiar pues que haya estado en la universidad o estuvo estudiando pues ciencias, ¿no? Siempre se ha tenido pues una tabla periódica a la mano. Conocen la forma que tiene, saben, ¿no? Que ahí están pues los elementos químicos porque pueden visualizarlo con los símbolos, ¿no? Pero de repente lo que no saben, jóvenes, es para qué sirve, ¿no? Y cómo se usa la tabla periódica. La tabla periódica es prácticamente un libro, ¿no? De información, jóvenes, tanto cualitativa como cuantitativa, ¿no? Cualitativa porque con la observación directa podemos pues reconocer muchas cosas de los elementos, ¿no? Tanto en cuestión de símbolos como los colores que hay en la tabla periódica. La tabla periódica tiene muchos colores, no para que se vea más bonito, ¿no? Sino porque esos colores reflejan también ciertas características de los elementos, como los estados físicos, sólido, líquido, pues gaseoso, como el carácter ácido, básico, ¿no? De las sustancias, o las propiedades generales, ¿no? De los materiales como metales, no metales, metaloides, y así. También tiene información cuantitativa, ¿no? Porque cada cuadradito que corresponde a un elemento químico en ella tiene pues una serie de datos numéricos, ¿no? Cantidades numéricas que representan las medidas pues de las propiedades principales, ¿no? De los elementos. El objetivo de esta clase es dar una descripción general de la tabla periódica actual, o sea, indicar pues qué hay en la tabla periódica, cuántas partes tiene, los elementos que están ahí, cómo se encuentran distribuidos, ¿no? Y vamos a aplicar algunas reglas sobre la base pues, de la configuración electrónica para ubicar a los elementos en la tabla periódica sin tener la tabla periódica a la mano, ¿no? Es decir, vamos a dar una descripción general, vamos a ver su uso, pero a nivel de examen de admisión no lo vamos a usar porque no está permitido el uso de la tabla periódica. Por lo tanto, también vamos a dar algunas herramientas de cómo predecir, ¿no? El comportamiento de los elementos, cómo predecir su ubicación sin tener pues, la tabla periódica a la mano. Nuevamente reiterarles, jóvenes, que todo esto tiene un antecedente. Hay bastante información histórica sobre lo que respecta a los ordenamientos pues, de los elementos químicos, ¿no? Pero nosotros, a nivel pues, de examen de admisión, nos vamos a centrar solo en la tabla periódica pues, actual. Bien, vamos a empezar
Mostrándoles, jóvenes, el esquema de una de las tantas tablas periódicas, jóvenes, impresas, ¿no? En estos últimos años. Se conoce como tabla periódica moderna o tabla periódica actual, TPM, TPA. Todos, pues, en general tienen el mismo aspecto, ¿no? Pero la cantidad de datos, las coloraciones, ¿no? Es variable dependiendo, jóvenes, la utilidad. A lo largo, pues, de esta clase vamos a ver muchas tablas periódicas dependiendo qué querramos conocer, ¿no? Este esquema, por ejemplo, que pueden visualizar acá, representa, pues, la última impresión de la tabla periódica que fue dado en el año 2016, ¿no? La última edición, 2016, que incluye ya hasta el último elemento químico acá, en el extremo inferior derecho, con símbolo G, que es el oganesón. El último elemento químico reconocido oficialmente, ¿no? Con nombre y símbolo. Elemento 118. Todos los espacios están llenos, ¿no? En esta tabla periódica. Eh, Eso significa, muchachos, que no hay, pues, tabla periódica 2020-2021, ¿no? La última edición o actualización fue dada en el año 2016. Se espera, pues, que en estos años se dé otra actualización, ¿no? Ahora, eso no significa, desde luego, pues, que no haya, pues, tabla periódica impresa, ¿no? En el 2020-2021. Sí, la impresión, pues, se da cada año, ¿no? Pero las modificaciones no, ¿ah? Son las mismas, ¿no? Que se editaron en el año, pues, 2016, ¿no? La cantidad, pues, de datos que hay en cada cuadradito puede variar, pero el esquema general es la misma para todos. Y en la última actualización se incluye, como les menciono, 118 elementos químicos. Bien, la tabla periódica contiene, jóvenes, a los elementos químicos que representan la forma más sencilla de materia, ¿no? Estos elementos químicos están formados por las unidades básicas, ¿no? De la materia, que vienen a ser los átomos. Quiere decir que a partir de estos 118 elementos químicos, en teoría, podemos formar todos los compuestos que existen, pues, en la naturaleza, ¿no? Desde compuestos sencillos como el agua, cuando se combina el hidrógeno con el oxígeno, a compuestos complejos, ¿no? Como la glucosa, por ejemplo, que está formado por carbono, por hidrógeno y por oxígeno. O compuestos más complejos como son, pues, el ADN, ¿no? Las moléculas de ADN o de ARN, ¿no? O moléculas, pues, proteicas, que son polímeras, ¿no? Están formados óxidos a partir de los metales, anhidridos a partir de los no metales, sales, y todos los compuestos se originan a partir de ellos. Es por eso que es indispensable, jóvenes, conocer detalles de la tabla periódica, porque acá está toda la información que necesitamos para ir avanzando en complejidad dentro de la química. Claro que la edición de las tablas periódicas va a depender también su uso, jóvenes. Como hemos mencionado, el esquema para todos va a ser el mismo que el dado en el año 2016, solamente la coloración y la cantidad de datos va a variar dependiendo de la utilidad, ¿no? que tengamos de esa tabla periódica. Esta tabla periódica en particular, por ejemplo, tiene los datos comunes. Aquí pueden ver el cuadro del hierro, del elemento hierro, los datos comunes que casi siempre aparecen, ¿no? El principal es este valor grande, número atómico Z, número de protones. También aquí tiene electronegatividad, masa atómica, la masa de los átomos, energía de iniciación, el símbolo, el nombre, la configuración electrónica, pero en esta tabla periódica en particular, lo que se resalta son estos números acá, con signos, no más, menos, que representan los estados o números de oxidación del elemento. Con estos números de oxidación se puede saber las fórmulas de los compuestos que estos elementos pueden formar al combinarse con otros. Esta tabla periódica está diseñada para hacer uso principalmente de estas cargas, ¿no? Positivas y negativas. Mientras que otras tablas periódicas pueden tener otros datos, además, pues, de los comunes, dependiendo, como les digo, la utilidad, ¿no? Y los colores también, pues, son variables, ¿no? Aquí, por ejemplo, va a color naranja, disminuyendo el naranja, amarillo, que son los elementos más abundantes, hasta verde, ¿no? Que son los elementos metálicos. Los de colores oscuros, como en este caso morado, rosado y celeste, no metales. Y en la frontera, aquí en verde, los metaloides, ¿no? Y así. En todas las tablas periódicas vamos a ver estas características principales, ¿no? Que los elementos están ordenados, jóvenes, sobre la base de este número más grande, que es el número atómico, Z.
Cada uno le corresponde una posición dependiendo del valor del número que hay acá, ¿no? El hierro le corresponde la posición 26 porque su número atómico es 26. El hidrógeno le corresponde la posición 1, el helio la posición 2 en el extremo derecho, y así pues el oganesón, que es el último, la posición 118. En la tabla periódica actual los elementos están ordenados según el número atómico Z, número de protones. Y en esa distribución ustedes van a observar en todas las tablas periódicas la presencia, miren, a este lado izquierdo pueden ver de 7 filas, enumeradas pues del 1 al 7, que reciben el nombre de periodos. Se dice que los elementos en la tabla periódica actual están distribuidos en 7 filas, 7 periodos. Y a la cabeza, jóvenes, de cada columna también hay un número que va del 1 al 18. Esas columnas representan los grupos. Son 18 columnas, ¿no? Desde la columna 1 hasta la columna 18 que acaban los gases nobles. También podemos afirmar que en la tabla periódica actual los elementos están distribuidos en 7 filas o periodos y en 18 grupos o columnas. Esa es su distribución. Y el orden como van colocándose está en función a su número atómico creciente, ¿no? Y es así. Bien, hay algunas tablas periódicas que no están actualizadas a 118 elementos, pueden tener pues menos. No importa, jóvenes, si ustedes disponen de estas tablas periódicas, igual se van a usar, porque los últimos elementos químicos son solamente referenciales, ¿no? Todos ellos son sintéticos, no existen en la naturaleza y no se conoce mucho sobre ellos, ¿no? Por eso los últimos no interesan tanto. Aquí hemos colocado pues para que sepan que hay en la actualidad 118 reconocidos, ¿no? Pero los más comunes son los más pequeños, ¿no? Que están en las primeras filas, como el sodio, por ejemplo, el cloro, ¿no? El hierro, o la plata, ¿no? Así, o los gases nobles. Incluso hay algunas tablas periódicas que tienen más de 118 elementos químicos, tienen una octava fila ya, 124, 127. Pero esos elementos, jóvenes, aún no han sido reconocidos oficialmente, ¿no? Puede ser que existan ya, pueden ser que hayan sido sintetizados ya, pero no son reconocidos. Y uno se da cuenta porque cuando un elemento no ha sido reconocido, su símbolo tiene 3 letras. Eso significa que no está reconocido oficialmente, porque si está reconocido oficialmente, a lo más va a tener 2 letras en su símbolo, ¿no? 2 letras. Algunos tienen solamente una letra, otros tienen 2, mayúscula y minúscula, ¿no? Pero si tienen 3, no han sido reconocidos todavía oficialmente. Y como les había indicado también, a lo largo de la clase vamos a ver diferentes tablas periódicas basadas en el mismo esquema, con diferentes datos, algunos con más datos, otros con menos datos, dependiendo, jóvenes, el uso que le vamos a dar. Inclusive hay tablas periódicas muy específicas que solamente tienen el símbolo y un número, ¿no? En el interior que indica la propiedad que yo quiero pues conocer. Ustedes pueden ingresar, por ejemplo, a Google, ¿no? Y poner tabla periódica de electronegatividades, ¿no? Machucan y le va a salir tabla periódica con un solo dato, ¿no? Para cada elemento químico, que es la medida de esta propiedad que para el hierro vale 1,83, que se llama electronegatividad, que nos va a servir para explicar la teoría del enlace, ¿no? Como vamos a ver. Pero las más de las tablas periódicas tienen varios datos, ¿no? Pero así pueden encontrar muchos. Bien. Vamos a ver detalles entonces de esta tabla periódica moderna, ¿no? O actual. En primer lugar, vamos a decir, jóvenes, que la tabla periódica moderna o tabla periódica actual se le conoce, ¿no? Con el nombre de la forma larga de ordenamiento. Ese es su nombre secundario, por así decirlo, ¿no? Tabla periódica forma larga. ¿Por qué, jóvenes? Porque anterior a esta había una tabla periódica que fue diseñado por un ruso, Mendeleev, que se conoce como la tabla periódica forma corta. Era una tabla periódica cuadrada, porque en los tiempos que él lo desarrolló había pocos elementos, pues no tantos como hay hoy en día, ¿no? Entonces, en la tabla periódica actual se ha extendido, ya tiene una forma rectangular y se le conoce como forma larga, ¿no? Se ha incluido pues los nuevos elementos descubiertos y también pues se ha incluido una nueva forma de ordenamiento, ¿no? Porque en la tabla periódica anterior a esta se ordenaban los elementos según las masas de los átomos, masas atómicas o peso atómico, ¿no? Como se le llamaba antiguamente. Pero hoy están ordenados mediante Z, número atómico, número de protones. Toda tabla periódica, jóvenes, representa un esquema de ordenamiento donde están los elementos químicos, ¿ah?
los elementos químicos, solamente los elementos, no los compuestos ni nada, ¿no? La forma básica de materia. Y han sido diseñados con la finalidad de conocer de forma sencilla. Así al ojo, jóvenes, ustedes van a agarrar una tabla periódica, ven los colores y ya con los colores nomás ya pueden decir pues cómo se va a comportar tal sustancia, cómo se va a comportar la otra, en qué estado físico se encuentra, si es sólido, líquido, gas y muchas cosas, ¿no? Y sistemática, pueden sacar el máximo de información por la forma como están ordenadas, ¿no? Eh, para conocer básicamente dos cosas de los elementos, las propiedades y sus configuraciones. Propiedades y configuraciones. La tabla periódica actual está diseñado para conocer principalmente eso, ¿no? Las propiedades de los elementos y sus configuraciones sobre la base de la regla de Serrucho que hemos visto en la clase pasada. Ley periódica moderna. Esta joven ley que vamos a ver a continuación nos indica la forma como están ordenados los elementos químicos y cómo deben ordenarse los que se vayan sintetizando, ¿no? Fue establecido en el año 1913 por el físico inglés Henry Moseley. Esta ley, como hemos mencionado, nos indica la forma como se deben ordenar los elementos. Y la ley se enuncia de esta manera. Dice que las propiedades químicas de los elementos son función periódica de sus números atómicos. Quiere decir que las propiedades van a variar de forma pues regular, aumentando o disminuyendo conforme se les ordene utilizando su número atómico. Las propiedades de los elementos dependen o se definen sobre la base de su número atómico. Pues el número atómico es el número más importante de los átomos porque determina las propiedades, ¿no?, que van a poseer cada uno. Aunque la ley periódica moderna fue enunciado por Henry Moseley, no fue el joven el que diseñó la tabla periódica actual, ¿eh? O sea, él solamente indicó cómo debían ordenarse los elementos. El que va a diseñar la tabla periódica, desde luego, va a ser pues un químico, ¿no? Y va a ser este químico suizo, Alfred Werner. Por eso, a la tabla periódica actual, aparte que se le llama forma larga, también se le conoce pues como tabla periódica de Werner, ¿no? En honor pues a este personaje, ¿no? ¿Quién lo diseñó? O sea, el aspecto que tiene la tabla periódica actual fue gracias pues a este químico, ¿no? Bien, conociendo estos antecedentes, vamos a ver ya la parte que nos interesa, que es la descripción de la tabla periódica pues actual. ¿Qué partes tiene? ¿Cuántos componentes tiene, no? Bien, la tabla periódica actual, jóvenes, contiene 118 elementos químicos reconocidos oficialmente por la UPAC, que es el máximo organismo de la química, ¿no? 118 elementos químicos hasta el año 2016, ¿no? Estos se encuentran ordenados de forma creciente respecto a sus números atómicos, de acuerdo con la ley periódica moderna, ¿no? Forma creciente, de menor a mayor. Y se distribuyen en 7 periodos, que son las filas que hemos visto, hay 7 filas, y 18 grupos, que son las columnas, ¿no?, que hemos visto en el esquema, en la primera hoja, ¿no? Los elementos se distribuyen, jóvenes, de izquierda a derecha y hacia abajo, ¿no?, conforme se va llenando cada fila, ¿no? Por eso la primera fila solamente tiene 2 elementos, que son el hidrógeno y el helio. Se llenan, pasan a la siguiente fila, hasta completar las 7, ¿no?, en forma creciente de números atómicos. Esto lo podemos ver con un poco más de detalle en la siguiente tabla periódica. Vamos a ver aquí en este esquema la disposición de los 7 periodos, que son las filas, según el número de niveles de energía de los átomos. O sea, existen 7 periodos porque los átomos solamente que conocemos hoy en día solamente pueden tener hasta 7 niveles de energía, de acuerdo pues, con la teoría de configuración electrónica que hemos visto en la clase anterior, ¿no? Porque hay 7 periodos porque los átomos a lo más tienen 7 niveles de energía en la realidad, ¿no? Y cada átomo va a ocupar una fila dependiendo cuántos niveles de energía tenga, ¿no? Así los átomos que están en la cuarta fila, todos tienen 4 niveles de energía, ¿no? Los que están en la séptima fila, todos tienen 7 niveles de energía. En este esquema que vamos a mostrar, también vamos a visualizar los 18 grupos o columnas que hay en la tabla periódica, y las columnas están dadas, jóvenes, en función a cómo termina la configuración electrónica de cada átomo, ¿no? Recuerden que cuando ustedes aplican la regla del serrucho, los átomos pueden terminar en los subniveles S, P, D o F, y dependiendo, ¿no?, cómo terminen, un átomo va a ocupar una columna específica de las 18 que hay en la tabla periódica. Bien,
Este esquema, miren, de tabla periódica es más sencilla, porque solamente tiene los símbolos de los elementos y está diseñada solamente para observar los periodos que se ven de acá. Fíjense, acá están los periodos, son 7, son las filas, las 7 filas, y los grupos que pueden verse de arriba hacia abajo, ¿no? 18 grupos, 18 columnas. Aquí hay un bloque fuera del bloque principal que tienen 2 filas de elementos que pertenecen al sexto y séptimo periodo. No son filas adicionales, ¿no? O sea, estos están incluidos acá. Se les ha sacado por comodidad porque en realidad se les podría regresar y haríamos que la tabla periódica sea más larga todavía. Estos elementos reciben el nombre de los lantánidos y actínidos, ¿no? Porque se parecen en propiedades a los 2 primeros elementos que encontramos ahí, lantano y actinio. Entonces hay 7 periodos. Recuerden que cada periodo está en función al número de niveles de energía que tienen los átomos. Así, por ejemplo, en la fila 5, periodo 5, los átomos desde rubidio hasta el xenón, cuando ustedes hagan las configuraciones van a encontrar solo 5 niveles de energía, nada más. En el caso pues de la primera fila, hidrógeno, helio, tienen un solo nivel de energía. Mientras que las columnas sí van a tener que ver, jóvenes, como con la configuración electrónica terminal. Vamos a ver que en el extremo izquierdo de la tabla periódica, estas 2 columnas van a terminar las configuraciones de los átomos que están ahí en su nivel S. Todos los que terminan en S van a estar a la izquierda de la tabla periódica. Los que terminan en P van a estar a la derecha, en este bloque de acá, columna 13 al 18. Los que terminen en D van a estar en el centro aquí de verde. Y los que terminen en F van a estar en el bloque exterior. O sea, las columnas tienen que ver, jóvenes, con la configuración terminal de los átomos. Pero eso ya es adelantarnos, ¿no? A la teoría. Lo principal que hay que visualizar en este momento es que hay 7 periodos, 7 filas y 18 grupos, 18 columnas. Los grupos o columnas se enumeran del 1 al 18, que es la notación actual, jóvenes. Pero hay algunas tablas periódicas que todavía tienen la notación antigua, que aparte, ¿no?, de estos números que van del 1 al 18, hay otra notación que va pues con las letras mayúsculas A y B, con un número romano principalmente, ¿no? Puede ser otro número, pero con las letras A y B. Esa notación se llama notación de familias de elementos, es la notación antigua que se utilizaba, eh, pero que todavía está vigente, ¿no? Por lo tanto hay que tener cuidado. Nosotros vamos a conocer las 18 columnas, pero cada columna va a llevar asociado, ¿no?, un número en romano con una letra A y B, y hay que recordar pues esa numeración, hay que correlacionar. En esta tabla periódica que les voy a mostrar a continuación, porque vamos a ver muchas, se puede ver, jóvenes, miren acá arriba, las columnas de los grupos, ¿sabes?, del 1 al 18. Pero abajo de cada una de ellas hay una anotación en números romanos y con letras A y B. Esa es la notación antigua que todavía se utiliza y hay que recordar a los jóvenes porque esto todavía viene en el examen de admisión. Así la columna 1 y 2 tienen esta notación 1A, 2A. Las columnas 3 hasta el 12 tienen la notación B. Empieza con 3B, 4B, 5B, 6B, 7B. El 8B abarca 3 columnas. El 1B, 2B. Y luego de la columna 13 a la columna 18, nuevamente se repite la letra A, 3A, 4A, 5A, 6A, 7A, 8A. Como ven, no hay una correlación, salvo pues del 1 hasta el 8 nada más. El resto no coincide con el número de columnas. Por lo tanto, hay que recordarlo para los ejercicios. Lo que sí hemos mencionado es que las columnas de las 18 que hay tienen que ver, jóvenes, con la configuración electrónica terminal. Miren, este extremo izquierdo que hemos dicho contiene elementos cuya configuración va a terminar en S1 y S2. Los del extremo derecho, ¿no?, empiezan de P1, o sea, terminan en P1, P2, P3 hasta P6. Terminan en P. Los del centro terminan en D, ¿no?, desde D1 hasta D10, y los que están fuera del bloque principal, de F1 a F14. Significa, jóvenes, que si en un problema yo no tengo la tabla periódica a la mano y quiero saber más o menos en qué lugar se encuentra, solamente hago la configuración y debo ver el subnivel donde termina. Si termina en S, voy a decir, está en la izquierda, pues ese elemento. Uno de ellos debe ser, ¿no? Si termina en P, está en la derecha. Si termina en D, está en el centro. Si termina en F, está afuera. Y para ser más específicos todavía,
hay que recordar esta configuración final, ¿no? D1, D2, D3, D4, D10, P1 hasta P6, S1 hasta S2, ¿no? Porque cada configuración representa una columna. Miren, P6 es la columna 18. D10 es la columna 12, ¿no? S2 es la columna 2. Y así. Solo que no hay una correlación directa, jóvenes, con esta notación en letras A y B. Por eso hay que conocer esta notación mediante una regla práctica adicional, ¿no? Porque las columnas sí están definidas según la configuración. Pero sí van a notar estos jóvenes, ¿ah? Que todo lo que está en el centro, todo lo que termina en D, son grupos B. Miren, ¿ah? Son grupos B. Mientras que los que terminan en S y los que terminan pues en P, pueden ver a la cabeza, son grupos A. Entonces, siempre que haga la configuración y observe que termina en S o P, voy a decir, ya ese es un elemento del grupo A. Si termina en D, es un elemento del grupo B, voy a decir. Si termina en F, jóvenes, ellos incluyen acá lantáneos y actínidos. Ellos no tienen pues una ubicación pues particular. No es un grupo C por si acaso, ¿eh? Solamente hay grupos A y grupos B, ¿no? Entonces de esa manera lo voy a recordar. Estas notaciones A y B se denominaban notaciones de familias de elementos, ¿no? Es una notación antigua que todavía está vigente. Pues en muchos casos se cumple, ¿no? Y esto es muy importante recordarlo, muchachos, que todos los elementos que se encuentran en una misma columna, o sea, en un mismo grupo, por ejemplo, esta columna 18, que terminan en P6, grupo 8A, todos los elementos que están en una misma columna poseen propiedades similares, ¿no? Por ejemplo, el helio, neón, argón, criptón, xenón, radón, y el último, que sería el oganesón, esta tabla no está actualizada, tienen las mismas propiedades, debido a que su configuración electrónica termina de la misma manera, todos terminan en P6, ¿no? Y con la misma cantidad de electrones. A menudo, cada uno de estos grupos o columnas van a tener nombres característicos, ¿no? Por ejemplo, esto acá se le va a llamar la familia de los gases nobles. Esta columna, vamos a ver, se va a llamar la familia, pues, de los halógenos, ¿no? Anfígenos y así. Esos nombrecitos hay que recordarlo porque preguntan en los exámenes de admisión. Esta familia acá del zinc, cadmio, mercurio, se conoce como los elementos puente. Cobre, plata, oro, familia pues de los metales de acuñación le llaman, y así. Pero en los problemas nos va a interesar obligatoriamente no recordar todos los nombres de las 18 columnas, pero sí de 8 de ellas, que son las columnas de los grupos A. Ellos sí, porque ellos vienen en el examen de admisión las preguntas, ¿no? Esta columna va a tener un nombre, esta columna otro nombre, la columna de acá hasta acá también otros nombres. Hay que recordarlo. Y eso es lo que vamos a ver a continuación. Los grupos A terminan en S o P, son 8 grupos. Los grupos B terminan en D y también son 8, a pesar que son 10 columnas, son solamente 8 grupos porque el grupo 8B abarca 3 columnas. Y a continuación vamos a indicar pues esas características, ¿no? Vamos a empezar por los grupos A, que están pues en el lado izquierdo y derecho de la tabla periódica. A ellos se le llama familia de elementos representativos. Ese es su nombre general, representativos. Así se les llama. Son 8 grupos A. Y en este cuadro podemos ver a los 8. Acá están, desde el 1A hasta el 8A. Claro que aquí está de forma continua, en la tabla periódica están separados. El 1A y el 2A están en el lado izquierdo y del 3A al 8A está en el lado derecho, ¿no? Porque el 1A y 2A terminan en S y el 3A al 8A terminan en P. Y van aumentando así gradualmente, gradualmente. El grupo 1A contiene a los elementos que se llaman los alcalinos. Ese es el nombre de la familia de los alcalinos. Pero ahí se exceptúa, jóvenes, al hidrógeno. El hidrógeno está en el grupo 1A, pero no se considera alcalino, porque vamos a ver que los alcalinos son metales y el hidrógeno no lo es. Y ustedes lo van a reconocer por los colores. Fíjense acá. Miren, esta es la columna 1A. Estos son los alcalinos, pero empiezan desde el litio hasta el francio. Como ven, el hidrógeno está ahí, pero no se considera alcalino porque sus propiedades más bien son parecidas a lo que están en el lado derecho. Por eso el color, ¿no? Aquí es naranja, aquí o sea, el hidrógeno debería estar acá, en este lugar. Pero se le ha dejado ahí porque termina en S1, al igual que los alcalinos, pero no se le considera alcalino. Como no tiene una ubicación fija, esto ya es un problema, ¿no? En la tabla periódica actual. Significa, jóvenes, que en la siguiente actualización esto se debe corregir. El hidrógeno ya no debe estar acá, debe estar en otra locación que cumpla pues las condiciones de propiedades, ¿no?
Por eso en este cuadrito, cuando hablamos del grupo 1A, hablamos de los alcalinos, pero se exceptúa pues al hidrógeno, ¿no? El hidrógeno no es un alcalino, se encuentra ahí por su configuración, pero no debería estar ahí por sus propiedades, ¿no? El grupo 2A, ellos terminan en S2, ahí están los alcalinos térreos. Como pueden ver en el esquema anterior, ahí está pues el berilio, el magnesio, el calcio, el estroncio, el bario y el radio. Aquí tampoco no es necesario recordar a todos los elementos que hay en una columna, solamente hay que recordar cómo termina la configuración de esos elementos y cómo se llaman. Luego damos un salto al extremo derecho de la tabla periódica, donde empieza pues los niveles P, desde P1 hasta P6. Ahí está el grupo 3A, llamado los térreos o boroides, 4A, los carbonoides, 5A, nitrogenoides, 6A, anfígenos, también llamados calcógenos, 7A, los halógenos, y la última columna, grupo 8A, columna 18, gases nobles. Sus configuraciones van aumentando gradualmente a P1, P2, P3, P4, P5, P6. Estas configuraciones están relacionadas con estos grupos jóvenes de acuerdo a la cantidad de electrones. Fíjense, un electrón, grupo 1A, 2 electrones, grupo 2A, 3 electrones en total, 3A, 4 electrones, 4A, 5 electrones y así. Pero yo debo asegurarme, ¿no? Para afirmar que si un elemento pertenece al grupo A, primero debe terminar en S o debe terminar en P. Una vez que ya tengo la letra A, el número que va a su costado son los electrones de esos últimos lugares, ¿sabes? Del último nivel. Los gases nobles, por ejemplo, es 8A porque la suma 2 y 6 me va a dar 8. Es así. Y hay que recordar estos nombrecitos, jóvenes, porque eso sí le preguntan en el examen. Si usted le dice, tengo un halógeno de la quinta fila, entonces si es un halógeno yo sé que va a terminar en P5. Y si está en la quinta fila, este N es 5, ¿no? Porque la fila es el número de niveles, el periodo es número de niveles, ¿ah? Recuerden, por eso hay 7 periodos, porque hay 7 niveles. Hay que recordar. Si es un alcalino del cuarto periodo, aquí sería 4S1. Yo sé que va a terminar en 4S1, ¿no? Y así. Se observa que los elementos de estos grupos terminan sus configuraciones electrónicas en los niveles S, acá está, o en SP, ¿no? Terminan en S o SP. El número de grupo asociado a estas letras A se determina a partir de la siguiente relación. Esta es la regla práctica. Si yo quiero saber el número de grupo A, o sea, el numerito que va acá, lo único que debo hacer es sumar los electrones S y P del último nivel. O sea, estos electrones, ¿sabes? De estos últimos lugares, porque N es el último nivel. N es el periodo. Me va a dar el número de grupos. Si la suma sale 8, grupo 8A. Pues si la suma sale 6, grupo 6A. Si la suma aquí solamente es 2, porque no hay P, solamente hay S, 2A. Pero estos nombres sí son obligatorios que hay que recordar, ¿no? Eso para los grupos A. Los grupos A terminan en SP. Los que terminan en D, que están en el centro de la tabla periódica, son los grupos B. Ese es el otro grupo que vamos a ver. Los grupos B, ellos se llaman así. Tienen este nombre, se llaman elementos de transición. Los grupos A son representativos, ¿ah? Grupos B se llaman de transición. Y son 8 grupos B, aunque abarcan 10 columnas, ¿ah? Recuerden. Y aquí está pues sus características, ¿no? Desde el 1B hasta el 8B. Noten, jóvenes, que ellos todos terminan en D, ¿eh? Todos terminan en D con diferentes cantidades de electrones, ¿no? Claro que en la tabla periódica no empiezan con el 1B, ¿eh? No empiezan con el 2B, sino empiezan ellos con el 3B, ¿no? Si visualizamos nuevamente, miren la tabla periódica. Acá les voy a mostrar la tabla periódica que hemos pasado. Aquí, miren. Los grupos B están acá en el centro, pero no empiezan, miren, con el 1B, ¿eh? Sino empiezan con el 3B, 4B, 5B, 6B, 7B, el 8 que abarca 3 columnas, y luego recién aparece el 1B y el 2B y luego el 3A. O sea, no empiezan en una secuencia pues lineal, ¿no? Sin embargo, sus configuraciones sí empiezan de 1, de 2, de D hasta de 10, porque el D admite 10 electrones. Pues hay que tener cuidado, ¿no? Para que un elemento se encuentre, jóvenes, en el grupo 1B, debe terminar en D10S1. Siempre esta es la forma como terminan ellos. Para los grupos A eran NS, NS, NP, ¿verdad? El mismo N, ¿eh?
En cambio, para los grupos B van a terminar de esta manera, muchachos. Y hay que tener cuidado para los ejercicios. Van a terminar NS, N-1D. Van a terminar en D, pero siempre ese D va a llevar un nivel menos. O sea que si aquí es 4S, aquí sería 3D. Si acá es 5S, aquí sería pues 4D. Es así. El N es el periodo, es el mayor nivel, pero ellos no van a terminar en el mayor nivel, van a terminar en un nivel inferior. Pero basta que terminen en D, yo voy a decir, ah, ya es un grupo B, ¿no? Es así. El 1B termina de esta forma, NS1D10. El grupo 2B, NS2D10. Ambos terminan en D10, jóvenes. La diferencia está acá. En realidad, jóvenes, aquí debió ser NS2D9. Pero ya sabemos que D9 no es válido, ¿no? En la configuración es una excepción a la regla del serrucho. Por eso se movió un electrón de aquí a aquí y quedó así. Termina distinto, ¿eh? Y del 3B hasta el 7B, si hay una correlación, miren, termina en NS2D1, ¿no? La suma me sale 3. NS2D2, la suma me sale 4. NS2D3, la suma es 5. Aquí N1D5, la suma es 6. NS2D5, la suma es 7. En cambio, para este grupo 8, hay un asterisco aquí que indica que hay 3 cantidades de jóvenes que vamos a observar. Aquí puede ser 6, aquí puede ser 7, puede ser 8, o sea que va a haber 3 sumas. ¿Por qué? Porque el grupo 8B, como hemos visto en la tabla periódica que hemos mostrado, abarca 3 columnas, ¿ah? 3 columnas, para la suma 8, para la suma 9 y para la suma 10. Aquí hay otra anomalía, miren, ¿ah? Porque si empezamos aquí D1, D2, D3, él debe ser D4, ¿verdad? Aquí era NS2 D4, pero D4 tampoco es configuración válida. Un electrón se ha movido acá. Lo de 5, esto lo hemos visto en la clase pasada. Por eso es más difícil ubicar a los grupos B. A los grupos son más sencillos. Solamente observo que termina en S o P, sumo los electrones del último nivel y ya está el grupo, ¿no? Pero para los grupos B, ¿no? Hay que primero verificar que termina en D, es un grupo B. Pero el número que va acá, ese es el problema. Solamente hay correlación desde aquí hasta aquí. Porque la suma, miren, 3, acá la suma es 4, acá la suma es 5, aquí la suma es 7, pero aquí ya cambia, ¿no? En este grupo cambia, aquí cambia, aquí cambia. Estos son los nombres, ¿sabes? Estos nombres sí no son necesarios recordarlos, jóvenes, porque a menudo los nombres derivan del primer elemento que está en cada columna, ¿no? Metales de acuñación, elementos puentes, familia de escanio, familia de titanio, familia de vanadio, familia de cromo, familia de manganeso, de familia de hierro o ferromagnéticos. No es como los alcalinos térreos, los térreos, los carbonoides, nitrogenoides, anfígenos, halógenos, cada uno pues tiene un nombre característico, ¿no? Aquí no es solamente familia del escandio, porque ahí está el escandio. Familia del titanio, porque ahí está el titanio, ¿no? Entonces, esto no es obligatorio recordarlo, pero si lo pueden hacer, pues a buena hora. Lo que sí hay que recordar es que para que un elemento sea de transición, pertenezca al grupo B, su configuración debe terminar en D. Y el número de grupo B se va a calcular de esta forma. Se observa que los elementos de estos grupos terminan sus configuraciones electrónicas en el subnivel D. Todos terminan en D. ¿Ah? El número de grupo asociado a la letra B, esto de acá, se determina a partir de la siguiente relación. Esta es la regla práctica. Yo quiero saber el número de grupo B, debo sumar los electrones S y D de los últimos lugares. Debo sumar los S y D de los últimos lugares. O sea, los últimos S y D, ¿no? Los electrones. Si la suma me da 7, grupo 7B, pues, ¿no? Si la suma me da 5, 5B. Si la suma me da 4, 4B. Pero si la suma me da 11, no hay grupo 11B, jóvenes. ¿Ah? Recuerden que los grupos B solamente hay hasta el 8. Por eso, para estos dos grupos y para este grupo 8B, ahí están las anomalías que hay que, pues, recordar. Entonces, se cumple esto, ¿no? Cuando la suma me da 8, 9 o 10, no hay grupo 9B ni 10B. A todos ellos ustedes lo van a colocar en el 8B. Siempre que la suma me dé 8, me dé 9, me dé 10, a todos los voy a poner en el mismo grupo 8B. Porque no hay grupo pues 9B ni 10B. Cuando la suma me dé 11, como acá, miren, acá la suma es 11, no hay 11B, yo lo voy a colocar en el 1B. Y cuando la suma es 12, que es lo máximo, porque acá ya están llenos los dos lugares, lo voy a colocar en el grupo 2B porque no hay 12B, no hay grupo 12B. ¿Ah? Lo voy a colocar en el 2B. Entonces, en ese sentido hay que tener cuidado. Entonces, para los ejercicios jóvenes, ¿ah?
Si yo quiero ubicar un elemento en la tabla periódica, solamente debo hacer la configuración electrónica de ese elemento utilizando Z, porque los elementos se ubican según Z. Primero, si quiero saber en qué fila se encuentra de las 7, en qué periodo, solamente debo contar cuántos niveles de energía tiene. Si tiene 5 niveles, está pues en la quinta fila. Pero si quiero saber el grupo, si es A o B, ahí sí debo fijarme en la configuración terminal, ¿no? Si termina en S o P, es un grupo A. ¿Qué número de grupo A será? Sumo los electrones S y P del último nivel, ¿no? Y si termina la configuración en D, pues decir, ya es un grupo B. Y el número de grupo se calcula sumando los electrones S y D últimos, ¿no? De los últimos lugares. Si la suma me da pues un valor muy grande como 8, 9 o 10, lo voy a colocar en el grupo 8B. Si la suma es 11, 1B. Si la suma es 12, es 2B. Si la suma es normal, jóvenes, como en estos casos, está en el grupo pues respectivo, ¿no? Es por eso, jóvenes, que si ustedes conocen estos detalles, pueden saber la ubicación de un elemento sin tener pues la tabla periódica a la mano, ¿no? Solamente haciendo la configuración electrónica con su número atómico. Entonces, las ubicaciones de los elementos se pueden determinar de forma sencilla desarrollando su configuración electrónica con Z. Significa, jóvenes, que los únicos que se pueden ubicar en la tabla periódica son los átomos neutros, ¿ah? Porque al hacer la configuración electrónica con Z, estoy diciendo pues que el número de electrones es igual al número de protones. Los iones no se ubican en la tabla periódica porque los iones tienen electrones variables, ¿no? Cationes y aniones tienen electrones variables. Solamente voy a utilizar el valor de Z. No interesa si tenemos un ion más 3, más 2, menos 1, menos 4. Siempre voy a utilizar el número atómico Z para indicar su ubicación. Si quiero saber el periodo o la fila de las 7 que hay, se cuenta el número de niveles que tiene el átomo, nada más. Y para indicar el grupo, solo se debe observar cómo termina su nivel, ¿no? Si termina en SP o en D. Y la cantidad de electrones que posee dicho su nivel, ¿no? Aquí podemos ver también el esquema, miren ya, de la tabla periódica por grupos, ¿no? Acá está el grupo 1A, 2A, están los alcalinos, alcalinos térreos. Grupo 3A, los térreos, carbonoides, nitrogenoides, anfígenos, halógenos, gases nobles. Recuerden que aquí era S1, S2. Aquí es P1, P2, P3, P4, P5, P6. En el centro están los metales de transición. Ya se movió al hidrógeno, ¿ah? El hidrógeno no es alcalino. Metales de transición. Todos ellos terminan en D. D1, D2, D3, D4, D5, D6, D7, D8, D9, D10. Y acá están sus grupos respectivos. Y estos metales que están abajo son metales de transición interna, ellos terminan en F. Para ellos no hay ubicación, todos ellos se encuentran en el 3B de los lantánidos y actínidos. Entonces así podemos ver la tabla periódica. Estos nombres sí hay que recordarlos, muchachos. Alcalinos, alcalinos térreos, desde los térreos hasta los gases nobles. Pues están resaltados ahí. Bien, la distribución de los elementos, considerando sus configuraciones, divide la tabla periódica en 4 bloques. Ya sabemos, jóvenes, que hay 4 subniveles, ¿verdad? S, P, D o F. Y si yo no quisiera saber exactamente dónde se encuentra un elemento, solamente saber en qué lugar de la tabla periódica está, extremo izquierdo, derecho, centro o hacia afuera, solamente observaría la configuración electrónica y vería así, miren, ¿ah? Esta es tabla periódica de configuraciones terminales, ¿no? Todos los elementos que están acá, fíjense, en el lado izquierdo terminan en S. Los que están en el centro terminan en D. Los que están pues en la derecha terminan en P. Esta es una excepción, ¿ah? El helio es una excepción, esto también debe corregirse. Y los que están fuera terminan en F. Terminan en F. Entonces, cuando yo haga la configuración electrónica de un átomo y observo que termina en P, ya digo, ese elemento está a la derecha, ¿no? Y como está a la derecha, va a cumplir ciertas características. O si termina en F, está fuera, en el bloque exterior, ¿no? Si termina en D, está en el centro. Si termina pues en S, está en el lado izquierdo, ¿no? Lo que sí hay que recordar, jóvenes, que si termina en S o P, o sea, estos bloques son grupos A. Si termina en D, es el grupo B, ¿no? Si termina en F, está incluido, jóvenes, en esta columna, hemos dicho el grupo 3B. Así se ve la tabla periódica si hacemos las configuraciones terminales de los átomos. 4 bloques, ¿no? Los bloques S y P son de los grupos A. Estos dos bloques son, acá están grupos A, que se les llama elementos representativos, ya hemos mencionado. El bloque D, que está en el centro, contiene a los grupos B llamados elementos de transición.
Y el bloque F, que está acá, contiene a los elementos de transición interna, así se le llama. Ahí están los lantánidos y actínidos. Todos los elementos del bloque F están en un solo grupo, ¿ah? Grupo 3B. O sea que para ellos no hay ubicación. Todos ellos ya están en un solo lugar. En cambio, para saber el grupo A y el grupo B, ahí sí hay que sumar electrones, ¿no? SP del último nivel para los grupos A, S y D de los últimos lugares para los grupos B. Pero cuando terminen F, no. A todos ellos, terminen F1, F2, F3, F14, no interesa, a todos ellos se les va a colocar en la columna 3B. Eso como observación importantísima para el desarrollo de los ejercicios. Bien, eso en cuanto, jóvenes, a la descripción general de la tabla periódica pues actual. Acá hay una pregunta. Muy bien, 3D está en el periodo 4. Correcto, jóvenes. Esa es una buena pregunta. Miren acá. Esta fila que ven acá es el periodo 4. Periodo 4 porque el nivel más grande es el 4. Pero la configuración de los átomos no termina en 4, sino termina para el bloque central, termina en D. Y siempre termina pues en un nivel interior. Hay muchos que para los grupos B, ¿no? La configuración termina NS, N-1D. Por eso, ¿no? El N vale 4, pero ellos van a terminar en 3. Ahora, no significa, jóvenes, que si termina acá en 3, este es el último nivel, ¿ah? ¿No? Esta es la forma solamente como termina, ¿no? De todas maneras, ellos tienen un cuarto nivel, por eso están en el cuarto periodo, ¿no? Esta es la configuración terminal nada más, la parte final. Para los grupos A, coincide, miren, coincide con el número de periodo 4 y el número de nivel. Pero para los grupos B, el nivel donde terminan es una unidad menos que el periodo. O sea, si el periodo es 4, ellos terminan en 3. Si el periodo es 5, ellos terminan pues en 4. Si el periodo es 6, ellos terminan pues en 5, ¿no? Es una unidad menos. ¿Por qué, jóvenes? Porque así están sus configuraciones, ¿ah? Aquí lo podemos visualizar, miren. Voy a mostrarle de nuevo. Acá fíjense, miren, ¿por qué los grupos B terminan así? Porque miren, acá están, ¿no? N, N-1, N, N-1. O sea, él va a ser del cuarto periodo, pero no va a terminar en 4D, va a terminar en 3D. Él puede ser del quinto periodo, pero no va a terminar pues en 5D, va a terminar en 4D y así. Por eso lo llaman de transición, porque los electrones últimos no están en el último nivel, sino están en un nivel interior y necesitan hacer una transición para formar enlaces, como vamos a ver más adelante. Pero en este momento no se preocupen por eso. Si yo quiero el periodo, solamente debo hacer la configuración completa para verlo todo, ¿no? Cuando vea la configuración completa, cuento cuántos niveles. Así termina en S, P, D o F, solamente cuento los niveles. Es el número de periodo. El número de grupos sí tiene que ver con las letras S, P, D, ¿no? Como hemos indicado. Aquí, igualito, miren el F, ¿ah? Esto acá, jóvenes, esta fila de acá termina en 4F, pero está en el periodo 6, ¿no? Está en el periodo 6, porque esto es el 6, esto es el 7. Porque ellos van a terminar más interno todavía, la forma N-2F. Y eso lo podemos ver acá, miren. Fíjense en esta configuración, N-2F. O sea, si están en el periodo 6, ellos terminan en 4F. Si están en el periodo 7, ellos terminan en 5F. Una cosa es cómo termina la configuración y otra cosa es cuántos niveles de energía tiene. ¿Eh? Por eso cuando en los problemas queramos desarrollar y dar la respuesta correcta, hay que hacer la configuración completa. No solamente me debo fijar en la parte final. La parte final es para saber si pertenece a un grupo A o B, pero debo tener la configuración completa para dar la respuesta pues completa, ¿no? Es así. Bien, con esta parte culminamos la descripción general de la tabla periódica moderna. Ya conocemos pues cómo están ordenados según su número atómico creciente Z. ¿Cuántas filas tiene? 7 periodos. Según el número de niveles, 18 grupos, 18 columnas. Según cómo terminan las configuraciones electrónicas. Ya sabemos pues que esas columnas en notación antigua son alcalinos, alcalinos térreos, térreos, carbonoides, nitrogenoides, anfígenos, halógenos y gases nobles, ¿no? Y los grupos B, que se llaman elementos de transición, que todos terminan en D, y los que terminan en F, transición interna, ¿no?
lantánidos y actínidos. A continuación vamos a ver las propiedades de los elementos químicos, ¿no? Una vez que ya conocemos cómo están ordenados, vamos a ver cómo se comportan, ¿no? Bien, cuando hablamos de las propiedades de los elementos, vamos a considerar pues, las dos propiedades que manifiestan, ¿no? Las propiedades físicas y químicas, aunque a nosotros nos interesan más las propiedades químicas, ¿no? Sin embargo, en el examen de admisión también preguntan sobre las propiedades físicas. Si vamos a diferenciar ahora, jóvenes, a los elementos según sus propiedades, ya no según cómo terminan S, P, D o F, ¿no? Sino solamente según sus propiedades, la tabla periódica queda dividida en tres bloques. El bloque correspondiente a los metales, no metales y metaloides, ¿no? A los metaloides también se le llama semimetales. Y la tabla periódica ya tendría este aspecto, fíjense. Ya vamos a fijarnos básicamente en los colores, ya no tanto en las configuraciones, ¿no? Aunque siempre la configuración es una guía. Todo lo de azul, fíjense, son los metales, elementos metálicos. Lo de verde son elementos metaloides, que están en la frontera, ¿no? Entre metales y no metales. Y lo de amarillo son no metales. El hidrógeno, fíjense, está acá. Este amarillo debería estar en este lado, ¿no? ¿Por qué se lo he dejado ahí? Porque su configuración termina en S1. Y acá están todos los que terminan en S1, ¿no? Pero no debería estar ahí porque tiene comportamiento no metálico. Y en segundo lugar, pues no es alcalino. Los alcalinos empiezan desde el litio hasta el francio, ¿no? Recuerden eso. Ahora, en esta tabla periódica, ustedes pueden notar que la mayor cantidad de ubicaciones en azul lo tienen los metales. O sea, los metales están pues en mayor número, ¿no? En la tabla periódica respecto a los demás elementos. Pero eso no significa, jóvenes, que los metales sean abundantes en la naturaleza. No es así, ¿no? Solo en la tabla periódica están en mayor número. En la naturaleza son muy escasos los metales. Y eso uno se puede dar cuenta por los costos, ¿no? La minería, por ejemplo, normalmente pues se desarrolla para obtener metales, ¿no? Como oro, cobre, zinc, cromo, hierro, plata, plomo, litio, ¿no? Y la minería pues es un negociazo, ¿no? Por el costo de los metales. ¿Y por qué cuestan tanto los metales? Porque son escasos. Y uno aquí se puede confundir, ¿no? Porque piensa, hay muchos metales, entonces deben ser pues abundantes, ¿no? Y no lo es. Solo en la tabla periódica representa pues un número grande. Pero en la naturaleza no. En cambio, los no metales, que son pocos, existen en grandes cantidades, ¿no? Sobre todo pues los que se diferencian de los gases nobles. Los gases nobles sí son una excepción, ¿no? Le llaman gases raros porque son muy escasos, jóvenes, ¿ah? Pero el resto de no metales sí existen en cantidades pues grandes, ¿no? Incluso el elemento más abundante en nuestro planeta es un no metal, es el oxígeno. El segundo más abundante es otro no metal que es el silicio, ¿no? El silicio también es no metal, solo que aquí le han puesto metaloides para evaluar propiedades físicas, ¿no? Porque químicamente solamente hay metales y no metales. O sea, en las tablas periódicas comunes van a ver una escalera de azul, significa que es metal. El antimonio va a estar de azul, metal. El polonio pues va a estar de azul, metal. En cambio el astato, el telurio, el arsénico, el silicio y el boro van a estar de amarillos, no metales. Esta coloración verde es por propiedades físicas nada más. Es culpa de los físicos, ¿no? Porque químicamente solamente hay dos elementos, metales y no metales. Pero los metales son abundantes en la tabla periódica, pero escasos en la naturaleza. En cambio, los no metales son pocos en la tabla periódica, pero son abundantes, ¿no? En la naturaleza. Los más abundantes, oxígeno o silicio, ¿no? El tercero en abundancia recién es un metal, el aluminio. Y los costos también, ¿no? Carbono pues es barato, ¿no? Si ustedes compran carbono y compran cobre, alambres de cobre, cobre pues recontra costoso, ¿no? El azufre que venden en polvo en los mercados, ¿no? O el fósforo en los cerillos, ¿no? Los cerillos para encender nuestra cocina están hechos de fósforo y barato, ¿no? 20 céntimos cada cajita, ¿no? O sea, comparado pues con el oro, ¿no? Con el cadmio, ¿no? Con el cromo, que son materiales costosos porque son escasos, ¿no? Es así. Bien, y notan además, jóvenes, que en esta distribución, miren, los metales abarcan, miren, este era el bloque S, ¿verdad? Prácticamente todo el bloque S
son metales. Esta parte central es el bloque D, son metales. Esta parte inferior son el bloque F, son metales. Incluso parte del bloque P, porque este es el bloque P, son metales, aunque también hay metaloides y no metales, ¿no? Por eso los metales abarcan mayor número de posiciones. Y en los ejercicios jóvenes, si yo hago la configuración electrónica y veo que termina en S, de frente voy a decir, ¿no? Ese elemento está acá, es un metal, ¿no? Si termina en D, es un metal. Si termina en F, es un metal. Si termina en P, hay que tener cuidado, ¿no? Porque en P sí puede haber metales, metaloides o no metales, ¿no? Pero si termina de las otras formas, yo puedo asegurar que es un elemento metálico. Bien, propiedades de los metales. Aquí, jóvenes, tenemos esta lista que en la información teórica que se les ha entregado también a ustedes está, lo he transcrito para ver las partes más importantes, ¿no? Cómo se comportan los metales, tanto en propiedades físicas como químicas. Aquí están las propiedades más importantes, hay muchas más, pero las que debemos recordar al nivel de examen, ¿no? ¿Qué propiedades físicas tienen los metales? ¿Cómo se comportan físicamente, ¿no? Esto es importante, ¿ah? Los metales son buenos conductores de la electricidad. Todos los metales conducen la electricidad, muchachos. Pero esa conducción eléctrica disminuye al aumentar la temperatura. Quiere decir que si un metal se calienta ya no es tan buen conductor, ¿no? Es por eso que ustedes habrán notado que todo sistema eléctrico tiene ventiladores, ¿no? Para enfriar a los metales, porque si se calientan, su conducción baja. Todos los metales conducen la electricidad. Pero unos mejores que otros, ¿no? La teoría dice, jóvenes, que la plata es el mejor conductor de todos los metales. Luego le sigue el cobre y el oro. Y así, ¿no? Van avanzando. Pero todos conducen, ¿ah? Algunos más, algunos menos conducen la electricidad. El mejor es la plata. Nosotros utilizamos el cobre en las instalaciones eléctricas porque es buen conductor y segundo porque es barato. No podemos utilizar plata porque es muy costoso, ¿no? Muy costoso. En este cuadrito está pues la medida de conductibilidad, ¿no? De estos tres elementos comparados también con el aluminio. Pero estos ya son datos numéricos secundarios, ¿no? Lo que deben recordar para los problemas es que los metales son buenos conductores de la electricidad. También conducen el calor, tienen alta conductividad térmica. Los metales se calientan y se enfrían rapidísimo. Rapidísimo. El mejor conductor del calor es el aluminio dentro de los metales. El aluminio, los recipientes de aluminio jóvenes se calientan rápido y se enfrían pues también rapidísimo, ¿no? Los metales son maleables, se pueden laminar. Ustedes pueden poner un metal en una prensa, por ejemplo, lo aplastan y forman láminas, ¿no? Para darle formas. O pueden golpearlo con un martillo y también pues forman una lámina, ¿no? Eso se llama maleabilidad. Y también con los metales se pueden formar hilos. Eso se llama ductibilidad. Es el caso pues de los hilos de cobre, ¿no? Para los cables eléctricos. Son dúctiles los metales. El más fácil de trabajar de todos los metales jóvenes es el oro. Ya sea pues en frío o en caliente, ¿no? Es el oro. El oro es el más maleable de los metales. Puede formar láminas delgadísimas, jóvenes, que ustedes pueden ver a través de él, ¿no? Como si fuese plástico. Y también puede formar hilos más delgados que el cabello humano, ¿no? Está demostrado que con 1 gramo de oro se puede formar un hilo de hasta 3 kilómetros de longitud. O sea, ustedes tienen 1 gramito de oro y lo estiran para formar hilo, y este hilo puede ser de hasta 3000 metros, jóvenes, con 1 gramo de oro. Es bastante dúctil el oro. Es un material bastante pues, fácil de trabajar, ¿no? Poseen brillo metálico. Los metales, todos los metales brillan, jóvenes. Cuando ustedes le quitan el óxido, brillan porque reflejan pues la luz debido al movimiento de los electrones en la superficie. Como los metales son conductores eléctricos, sus electrones están en movimiento. Y esos electrones móviles, que son miles y miles de millones, reflejan la luz y se ve pues el brillo de los metales, ¿no? La coloración de los metales es grisáceo plateado hasta blancuzco, ¿no? O sea, casi blanco, como el caso del estaño. Pero la mayoría es gris. Salvo 2 excepciones. El cobre es el único metal que tiene color rojo. Ustedes lo han visto, ¿no? Y el oro es amarillo. El resto, jóvenes, todos tienen el mismo aspecto, grisáceo a plateado, ¿no? Poseen densidad variable, o sea, son pesados los metales. El más pesado es el osmio y el más ligero es el litio. Es el litio.
El metal más pesado de todos es el osmio, ¿no? Más pesado que el plomo, más pesado que el oro, más pesado que el mercurio. La temperatura de fusión y ebullición de los metales es variable. Significa que los metales jóvenes, todos son sólidos, salvo el mercurio, que es líquido. Todos los metales se pueden derretir, se pueden fundir, ¿no? Lo vuelven líquido, lo ponen en moldes, lo enfrían y ya tienen pues piezas metálicas, ¿no? Y normalmente sus temperaturas para fundirlo y hacerlo servir son bastante altos. El más alto de todos lo tiene pues el tungsteno. Se puede derretir solo si sobrepasamos o alcanzamos esta temperatura, ¿no? 3410 grados centígrados. Es por eso que los recipientes de metales, ustedes lo pueden calentar y calentar y calentar y calentar y no se van a derretir. Al menos en nuestras cocinas, no. En cambio, los no metales sí se funden rápidamente, ¿no? Por ejemplo, los plásticos, algunos se queman como la madera, ¿no? En cambio, los metales no. Los metales resisten altas temperaturas. Claro que el valor más bajo para derretirse lo tiene el mercurio, porque el mercurio ya es líquido, ¿no? Ya está líquido a condiciones ambientales. El resto todos son sólidos, ¿eh? Todos son sólidos. En cuanto a sus propiedades químicas, los metales en sus últimos niveles tienen pocos electrones, de 1 a 4, pero no llegan muchas veces ni a 3, ¿no? Es por eso que esos electrones en los metales le estorban, ¿no? Porque vamos a ver que para que un átomo se vuelva estable, en su último nivel debe tener 8 electrones. A eso se llama la regla del octeto. Como los metales tienen pocos, esos electrones tienden a perderse. Por eso se dice que los metales pierden electrones con facilidad y forman cationes, iones positivos. Son electropositivos, se dice a los metales. Y esa pérdida de electrones en química recibe el nombre de oxidación. Los metales se oxidan con facilidad. Todos los metales se oxidan, ¿no? Algunos más rápido, otros más lentos, pero todos se oxidan. Son buenos agentes reductores. Esto lo vamos a ver en reacciones redox, ¿ah? Cuando un material se oxida, actúa como agente reductor, se llama. Los metales son agentes reductores porque se oxidan con facilidad. Salvo estos 4 elementos metálicos, oro, plata, platino y mercurio, que resisten la oxidación. Muchos años inclusive hasta que se note el óxido, ¿ah? Eso se llama pues metales nobles. No confundir con gases nobles, ¿ah? Son metales nobles, ¿no? Son los más difíciles de oxidarse, pero al final se van a oxidar como todos los metales. Los metales cuando se oxidan, sus óxidos son básicos, ¿sí? Eso lo vamos a ver cuando tratemos la teoría de ácidos y bases, ¿no? Pero esas son sus propiedades químicas. A los metales poseen pocos electrones, en sus últimos niveles tienden a perderse, se oxidan, forman cationes, son electropositivos. Bien. Y a menudo, jóvenes, cuando hablamos de metales, nos recordamos pues al hierro, ¿no? Al cobre, al oro, la plata, pero hay que saber, jóvenes, que los metales son bastantes, ¿ah? De repente hay muchos elementos metálicos que ustedes ni siquiera sabían que eran metales, ¿no? Por ejemplo, si retrocedemos acá y vemos esta tabla periódica, miren, ¿no? El galio es metal, y de repente ni siquiera lo conocían. El estaño es metal. El plomo sí, ¿no? Estaño es metal. Estaño se alía con el cobre y forma el bronce, ¿no? La edad de bronce en historia, ¿no? El rodio es el metal más caro del mundo, ¿no? El escandio, el titanio, el mismo magnesio, ¿no? Que está en la clorofila de las plantas, o el calcio que está en nuestros huesos, o el sodio, ¿no? Que está pues en la sal común, son metales, ¿no? Y de repente no lo conocíamos, ¿no? Porque conocemos más al hierro, al cobalto, al níquel, ¿no? El uranio también es un metal. El plutonio, con el cual se hacen las bombas atómicas, también es metal, ¿no? No son tan conocidos a pesar de su gran número, ¿no? Solamente conocemos pues a los más comunes, ¿no? Los no metales inclusive sí podemos recordarlos, ¿no? No metales: carbono, nitrógeno, oxígeno, flúor, fósforo, azufre, cloro, bromo, yodo, gases nobles, ¿no? Pero los metales son bastantes y hay que recordarlos, muchachos, de alguna manera, al menos los más pues importantes, ¿no? Bien, propiedades de los no metales. Los no metales, jóvenes, tienen propiedades opuestas a los metales. De ahí el nombre no metales, ¿no? Significa, jóvenes, que aquí, y este es un gran logro de la tabla periódica, no es necesario conocer pues las propiedades en forma conjunta de los metales y no metales. Basta conocer de un grupo de ellos y de los otros por oposición lo vamos a recordar, ¿no? Si yo ya recuerdo las propiedades de los metales, puedo saber que los no metales se comportan de manera opuesta. Y estas son las siguientes, ¿no? Los no metales son 22 elementos aproximadamente, ¿eh? Son pocos que podemos recordar.
Sus propiedades físicas, noten, dice, son malos conductores de la electricidad, ¿no? ¿Por qué? Porque los metales son buenos conductores, pues, ¿no? Ellos son malos conductores. Hay una excepción que es el carbono no metal, llamado grafito, que se utiliza pues en las pilas, es un carbono negro. Esa es la única excepción que conduce la electricidad. El resto de no metales son malos conductores. También son malos conductores del calor, son aislantes térmicos, por ellos no pasa el calor, excepto el carbono diamante, ¿no? Él sí es buen conductor del calor, pero la mayoría de no metales no conducen el calor. La madera, por ejemplo, es un aislante térmico, ¿no? Los plásticos, como el tecnopor, ¿no? Son también, pues, aislantes térmicos, ¿no? No poseen brillo, ¿no? Son opacos, la mayoría son gases, excepto el carbono grafito, que es el carbono de las pilas y brilla, ¿no? Eso es una excepción. No son dúctiles ni maleables, o sea, no se puede formar láminas ni hilos con los no metales, ¿no? En los sólidos, por ejemplo, como el carbón, fósforo, azufre, ustedes lo ponen en una prensa y se vuelve polvo, no forman láminas, no se pueden estirar. Y la mayoría son gases, obviamente los gases no se pueden laminar ni formar hilos, ¿no? Algunos elementos no metálicos presentan el fenómeno de alotropía, esto sí hay que recordar, mediante el cual existen dos o más elementos en un mismo estado físico, variedades, ¿no? Por ejemplo, el carbono, estamos mencionando, hay dos tipos, carbono negro, llamado grafito, y carbono pues cristalino, transparente, que es el diamante. Ambos son carbonos. Dos variedades, esto se llama alotropía. Lo mismo pasa con el oxígeno. Está el oxígeno normal que respiramos, O2, y el oxígeno que está en la estratosfera, O3, llamado ozono, ¿no? Que nos protege de los rayos ultravioleta. Ambos son oxígeno, dos variedades. Eso se llama alotropía. Esto es propio de los no metales. Los metales no presentan alotropía. Hay un solo tipo de cada metal. Hay un solo tipo de oro, hay un solo tipo de hierro. En cambio, los no metales pueden haber variedades. Y poseen baja densidad. O sea, los metales son ligeros, no pesan como los metales, ¿no? Los no metales son bastante ligeros, la mayoría son gases. Sus propiedades químicas también son opuestas, jóvenes, a las propiedades que manifiestan los metales. Los no metales, sus átomos tienen 4 a 8 electrones en el último nivel de energía. Bastante, ¿no? Y le falta poco para completar los 8. Por eso los no metales, para completar el octeto, la regla del octeto, tienen tendencia a ganar electrones. Ganan electrones. Y eso es opuesto porque los metales tienen tendencia a perder, ¿no? Los no metales tienen tendencia a ganar y forman aniones, iones negativos con facilidad. Por eso se dice que los no metales son electronegativos, ¿no? En cambio, los metales son electropositivos, ¿no? Porque forman cationes. Como ellos ganan electrones, en química, muchachos, la ganancia de electrones se llama reducción. En las reacciones redox, los no metales actúan como agentes oxidantes porque se reducen. Son poderosos oxidantes, ¿no? Algunos de ellos, como el flúor, por ejemplo, o el cloro, ¿no? Oxidantes, y se utilizan muchas veces para desinfectar porque esos oxidantes pueden neutralizar pues a materia orgánica, ¿no? Como los virus, ¿no? Las bacterias, los parásitos, ¿no? Los hongos. El cloro, por ejemplo, se utiliza pues en los insecticidas, se utiliza en la lejía, se utiliza también en la potabilización del agua porque son oxidantes, desinfectantes. Y forman pues óxidos ácidos, ¿no? Anhidridos. Sus óxidos son anhidridos a diferencia pues de los metales que forman óxidos básicos, se llama. Bien, estas propiedades jóvenes hay que recordarlas porque es teoría. Esto se puede complementar con la lectura, ¿no? En los libros pueden encontrar más información, más propiedades, ¿no? Se observa que los elementos metálicos abarcan un gran número de posiciones en la tabla periódica, lo hemos mostrado. Todo el bloque S son metales, excepto el hidrógeno. Todo el bloque D son metales, todo el bloque F son metales y parte del bloque P son metales. Sin embargo, esto no quiere decir que estos sean los elementos más abundantes, ¿no? Pues no lo son. Esto se refleja en sus altos costos para sus minerales. Los minerales que contienen metales son bastante caros, ¿no? Porque son escasos. Y para sus productos manufacturados. Antiguamente, jóvenes, en mis tiempos, casi todos los materiales que se vendían estaban hechos de metales. Pero como era muy costoso, se ha cambiado. Ahora pues todo es plástico, ¿no? Hasta los autos, ¿no? Que estaban hechos de metales,
Ahora están hechos pues de fibras de plástico, fibras de vidrio, ¿no? Hechos de no metales, porque los metales son costosos porque son escasos. No confundir, como vemos en la tabla periódica, bastante metales, vayamos a pensar de que son abundantes, ¿no? No es así. Bien, esto viene a ser, jóvenes, el resumen teórico de la clase, entonces, correspondiente pues a el tema de tabla periódica. Hay una clase más de estos jóvenes que se hace en el ciclo anual, porque el ciclo anual pues son muchas más semanas, que vienen a ser las propiedades periódicas de los elementos, donde se estudia con más detalle propiedades como la electronegatividad, la energización, la afinidad electrónica, radio de los átomos, radio atómico, ¿no? Voy a conseguir esa diapositiva, lo voy a convertir a PDF y también se los voy a compartir, jóvenes, ¿ah? Pero en el ciclo semestral, como ustedes saben, es un ciclo más corto, priorizamos los temas que más seguros van a venir pues en el examen, ¿no? Y es esto de acá, la descripción de la tabla periódica pues actual. Bien, conociendo esto ya vamos a desarrollar los ejercicios de la práctica en el tiempo pues que nos resta, ¿no? Bien, ya hemos mostrado pues la práctica dirigida. Son 2 ejercicios. Los 4 primeros son la forma básica directa, ¿no? Para resolver. La intermedio es un poco más analítico. Y es lo que viene, pues básico, intermedio viene en el examen, ¿no? Y la forma, pues nivel avanzado ya es para complementar, para agarrar nivel, ¿no? Y pueden ustedes resolver cualquier tipo de problema relacionado pues con este capítulo, ¿no? Solo que el nivel avanzado toma más tiempo y así como está, no vendría pues en el examen de admisión, ¿no? Bien, entonces vamos a empezar dando la solución pues a los ejercicios. Esto es directo, jóvenes, porque la teoría ya está dada. Cristín me dice pues que la respuesta para la 1 es la B. Vamos a verificarlo, ¿no? Tabla periódica actual. Todos los detalles, jóvenes, es para la tabla periódica actual, ¿eh? Por si acaso. Bien, aquí van confirmando algunas respuestas. Will Romero también la 1 la B. Alex Urco 1B, correcto, ¿no? Dice, los elementos se ordenan de forma creciente respecto a su número atómico Z, verdadero. La tabla periódica presenta 7 filas, que son los periodos, que contienen elementos con igual número de niveles. Sí, hemos dicho que la condición para que un elemento esté en una fila es pues que tenga cierto número de niveles, ¿no? Si tiene 4 niveles, cuarto periodo. 5 niveles, quinto periodo, ¿no? Y la tercera es incorrecta porque en la tabla periódica actual no hay 16 grupos, hay 18 grupos, ¿no? 18 columnas. Estamos hablando de columnas, ¿ah? 18. Por lo tanto, la tercera pues es falso, ¿no? Bien, esto ya corresponde a características de la tabla periódica actual. La respuesta la ve muy bien para los estudiantes que han marcado. Es directo, rapidito, no les va a tomar, jóvenes, ni sin leerlo, ¿no? Ni 30 segundos pueden llegar a la respuesta, ¿no? Aquí vamos a ver pues los detalles. Fíjense, esta tabla periódica, miren, es una pues también de las actualizadas al año 2016. Pueden verlo en este ladito. Ahí también se pueden ver las 7 filas. Y ya no hay bloque, este bloque externo, ¿eh? El bloque externo ya se lo ha subido, acá está. Fíjense, en rosado, ¿no? Estos son los lantáneos y actíneos, se le ha pegado al bloque principal. Esta es una modificación que se debe hacer en la tabla periódica que salga en los próximos años, ¿no? 7 filas, 7 periodos, ¿no? Y las columnas sí están numeradas a 1, 2, acá está 3, 4, hasta el 18. Entonces confirmamos esto. El ordenamiento de los elementos está según su número atómico Z. Y esto aumenta, como pueden ver, de izquierda a derecha y hacia abajo, ¿no? Número atómico 1, número atómico 2, 3, 4, 5, 6 hasta 10, 11 hasta el 18, 19 hasta el 36 y así van aumentando, van bajando, ¿no? De izquierda a derecha y hacia abajo. 7 periodos, porque hay 7 filas, según el número de nivel de energía, correcta la segunda afirmación. 18 grupos, porque son 18 columnas, según el número de la configuración terminal, ¿no? Según la configuración terminal. Si termina en S, P, D o F, ¿no? Entonces la cuarta, hasta la tercera afirmación es falsa porque 16 grupos, dice, no, son 18 grupos, ¿no? 18 columnas. Es por eso que la respuesta aquí sería la B. Respuesta B. Bien, problema 1. Entonces, problema 2. Aquí hay que relacionar, jóvenes,
estos tres grupos con estos nombres, con las configuraciones. Para eso hay que guiarnos de la configuración que hemos dado para los grupos que terminan en SP, grupos A, elementos representativos, ¿no? Bien, aquí me indica que para la 2 es la D, Will Romero y Cristín me dice también la D, Alex Urco también me dice que es la D. Entonces hay que relacionar los alcalinos, si ustedes recuerdan, están en el grupo 1A, ellos terminan en S1, o sea, yo lo voy a relacionar aquí, S1. Los halógenos, es el grupo 7A, terminan en NS2, NP5, porque la suma debe ser 7, lo relaciono acá. Y los gases nobles terminan en P6, NS2, NP6, grupo 8A, ¿no? Es así. Eso hay que recordarlo, muchachos, está pues en la teoría, ¿no? La familia de los elementos representativos, que son los grupos A, tienen este esquema. Acá está. Esto lo hemos dado en clase, ¿ah? Y aquí fácilmente lo pueden notar. Hay que practicar esto, la lectura, ¿no? Para que se les quede, ¿ah? Los alcalinos, fíjense, NS1, ¿no? Alcalinos NS1. Entonces, esto acá lo relaciono con 2, ¿no? A2. Los halógenos, acá están los halógenos, fíjense, halógenos terminan NS2, NP5, ¿no? NS2, NP5, los halógenos 2 lo relaciono con 3. O sea, B lo relaciono con 3, ¿no? Y el tercero ya por descarte, ¿no? Gases nobles terminan NS2, NP6, ¿no? O sea que C lo relaciono con 1. Es por eso que sería A con 2, B con 3, C con 1. En efecto, la respuesta pues es la D, ¿no? La clave es la D. La clave es la D. Y esto, muchachos, como les digo, es obligatorio recordar a los jóvenes, ¿no? Porque en el examen sí preguntan, ¿no? No le van a decir que los alcalinos es grupo 1A, le van a decir simplemente alcalinos, ¿no? Yo debo recordar que debe terminar en S1. Así como los alcalinos terros que terminan en S2, los terros P1, P2, P3, P4, P6, hasta, ¿no? En secuencia como está indicado acá. Y la respuesta entonces es la D. Ejercicio 3. Las siguientes configuraciones corresponden a elementos que se ubican en los siguientes grupos. Mucho que para los grupos hay que ver en qué letra termina, ¿no? Si termina en S o P, es un grupo A. Si termina en D, es un grupo B. Y el número de grupo es la suma de los electrones para los A en el último nivel y para los B en los últimos S y D, ¿no? Eso también está en la regla que hemos dado. Miren, lo voy a mostrar acá. Para los grupos A. Acá lo podemos ver. Para los grupos A, ¿no? Si yo observo, jóvenes, que el elemento está en un grupo A y quiero saber el número de grupos, solamente sumo los electrones S y P, estas cantidades, ¿no? Y me va a dar el número que va acá, número de grupo. En cambio, si termina en D, yo sé que es un grupo B y el número de grupo, el número que va acá, es la suma de los electrones S y D de los últimos lugares, ¿no? Esta suma. Y ya tengo pues el número de grupo y eso es lo que me están pidiendo en este problema, ¿no? En este problema. Bien, entonces decimos así, ¿no? Ya me dan la configuración hecha, yo no tengo que hacer la configuración. Entonces desarrollamos las configuraciones o analizamos las configuraciones ya desarrolladas bajo esta premisa, ¿no? Para determinar el grupo, si es A o B, a la cual pertenece un elemento químico, solo se debe observar el subnivel terminal, ¿no? ¿Cómo termina? ¿En qué letra? ¿En qué subnivel? ¿No? Para el caso de la primera configuración, termina en S. Entonces yo voy a decir, si termina en el subnivel S, es un grupo A. ¿Pero qué número de grupo? La teoría dice que para hallar el número de grupo debo sumar los electrones S y P del último nivel. El último nivel aquí es el cuarto. No hay P, pues solamente hay S, entonces es el grupo 2A, ¿no? Esta es la conclusión. Si termina en el subnivel S, es un grupo A. ¿Pero qué número de grupo A? El 2A. ¿Por qué? Porque los electrones S y P de ese último nivel, aquí solamente hay S, 2A. Ya tenemos la ubicación en grupo para el primero, ¿ah? Para el segundo, esta configuración, observo que termina en D. Si termina en D, es un grupo B.
¿Qué número de grupo? La teoría dice que hay que sumar los electrones S y D últimos. Pues se lo he puesto en rojo acá, S, D últimos, ¿no? Entonces, si termina su nivel D, es un grupo B. ¿Qué número de grupo? Sumo pues este 2 y este 3, que son los electrones S y D últimos, ¿no? Y me saldría 5B. Estos son los grupos, ¿ah? 3A, 2A, perdón, y 5B, ¿no? Sería la clave, la B en este caso. La B. Solamente hay que hacer eso, ¿ah? Si termina en S o P, es un grupo A, hay que sumar los electrones S y P del último nivel, pero como acá no hay P, solamente sumo el S, 2A. Si termina en D, es un grupo B. Si quiero el número de grupo que va acá, hay que sumar los electrones S y D del último nivel, o sea, de los últimos lugares. No último nivel, ¿eh? Porque hay últimos lugares. 2 y 3, 5. Ahora, si le piensan el periodo, solamente cuento los niveles. Acá hay 4 niveles, cuarto periodo. Aquí también hay 4 niveles, ¿ah? Este es el mayor nivel, hay 4 niveles, cuarto periodo. Así termina en 3, el periodo es el mayor nivel, ¿no? Porque esta es la forma, si ustedes recuerdan, ns, n-1, ¿no? El n es el mayor nivel, es el periodo. Bien, y 4, a ver, ¿qué marcaríamos acá si esto viene en el examen de admisión, ¿no? Las siguientes características: conductor eléctrico, se oxida con facilidad, es un sólido pesado, corresponde a qué tipo de elemento, ¿no? Representa esta propiedad. Metal. Es un metal, muy bien. Es un metal, ¿no? Los no metales no presentan esto, los no metales son malos conductores, ¿no? No se oxidan, más bien se reducen, ¿no? Y los metales son ligeros. Los metaloides, pues, no tienen propiedades específicas y los gases nobles están dentro de los no metales, ¿no? Esa sí, la respuesta es la C. Y obviamente para marcar esto rapidito, jóvenes, porque solamente leen en cuestión de 10 segundos, ¿no? La respuesta, hay que recordar, pues, las propiedades físicas y químicas de los metales, ¿no? Y acá en este solucionario voy a poner de nuevo, ¿no? Las propiedades físicas y químicas de los metales. Son buenos conductores, conductor eléctrico, metal, ¿no? Se oxidan con facilidad, que dice, no se oxidan, pierden electrones, correcto, ¿no? Sólido, pesado, ¿no? Presentan densidad variable, más denso, ¿no? Esto tiene que ver, jóvenes, con la propiedad de peso, ¿no? La densidad. Más pesado, más densidad, ¿no? Entonces eso corresponde a los metales. Los no metales no presentan estas características, más bien al revés lo hacen, ¿no? Los gases nobles están dentro de los no metales y los metaloides, pues, solamente existen físicamente, ¿no? Químicamente, ¿no? Entonces, para los metaloides no podemos hablar de oxidación. La respuesta, entonces, la clave es la C. Muy bien. Eso en cuanto, pues, a problemas directos, ¿no? Como puede venir en el examen. Bien, problemas ya un poco más analíticos, nivel avanzado. Aquí, 4 afirmaciones, ¿cuántas son correctas? Dice, ¿no? Esto ya también tiene que ver con las características de la tabla periódica, pues, actual, ¿no? Dice, los elementos metálicos abarcan mayor número de ubicaciones, ¿sí? Los metales, casi toda la tabla periódica son metales, ¿ah? Mayor número de ubicaciones, correcto. ¿Todo el bloque P contiene elementos no metálicos? No, el bloque P, que es el lado derecho, contiene tanto metales, metaloides como no metales. No todos son metales, esto es falso. Los elementos que se ubican en el bloque D se llaman elementos de transición, ¿sí? Son los grupos B, los grupos B se llaman de transición. Y los elementos representativos son los grupos A, ¿sí? Elementos representativos son los grupos A. Esos nombres lo hemos indicado en la teoría. Entonces la respuesta aquí es la D, 3 afirmaciones correctas, ¿no? Los elementos metálicos abarcan mayor número de ubicaciones, sabemos eso. Aquí voy a mostrarle, miren, otra tabla periódica, ¿no? Los metales en azul abarcan mayor número de ubicaciones, los no metales en rojo, menor número de ubicaciones, y los metaloides en verde. Acá está la frontera real, fíjense, aquí en naranja. Significa que el antimonio y el germanio son metales. Está incluido en los metales, mientras que el boro, el silicio, el arsénico, el telurio y el astato son no metales. Los metaloides solamente existen para la física, pero aún así la respuesta de esta primera afirmación es correcta porque los metales abarcan mayor número de ubicaciones. La segunda es falsa porque miren, este es el bloque P, este es el bloque P, ¿ah? No todos son no metales, ¿ah? No metales solamente son una parte, también hay metaloides, también hay metales, pues es falso. El bloque D es esta parte central, ¿no? Son los metales de los grupos B, metales de transición. Y los grupos A son este extremo S, extremo P, elementos representativos, ¿no?
Entonces, la segunda afirmación es incorrecto porque en el bloque P no todos son no metales, ¿ah? La tercera es correcto porque los grupos B se llaman pues de transición, ¿no? Los grupos B terminan en D, se llaman de transición. Los grupos C se llaman representativos y terminan en SP. Y los que terminan en F se llaman transición interna. Y la cuarta también es correcto porque los grupos A se llaman representativos, ¿no? Son 8 grupos A que van desde los alcalinos hasta los gases nobles, ¿no? Para las columnas 1, 2, 13 al 18. En números romanos 1A, 2A hasta el 8A, ¿no? Entonces la respuesta es la de 3 afirmaciones correctas. Bien, problema 6. Aquí sí me piden ubicar un elemento en la tabla periódica. Para ello yo debo tener su número atómico y hacer su configuración electrónica. Pero la información del problema no me dan su número atómico, me dan otros datos. Debo calcular el número atómico. Me dicen sí que tengo un elemento químico con 2 isótopos cuyos números de neutrones son 20 y 22. Y además su número de masa suma 72. Recuerden que los isótopos, lo hemos visto en la clase de átomo, son átomos que tienen igual Z, igual número atómico, número de protones. Sus neutrones son distintos, fíjense acá. Su número de masa también es distinto, pero sus Z son iguales. Yo debo hallar Z para indicar su ubicación. Entonces voy a operar de esta manera. Hay que recordar que los isótopos son átomos que poseen igual número de protones. Entonces se va a cumplir para estos dos isótopos, ¿no? Que primero, la suma de los números de masa A1, A2 vale 72. Eso es lo que me indica de dato. Dentro de estos A, número de masa, está el Z que yo necesito calcular para indicar su ubicación. ¿Ah? Recuerden que A, número de masa, es Z más N. Entonces, para él sería Z más N1, para él sería Z más N2, y esto sigue siendo 72. Los neutrones son distintos. A Z es igual porque son isótopos. Y voy a reemplazar esto vale 20, esto vale 22. Entonces, reemplazando sería aquí 20, 22. Esto sale 42, paso a restar, sería 30. 2Z vale 30, cada Z vale 15. Entonces, como ya tengo Z, voy a indicar su ubicación en periodo y grupo. El número que va adelante es periodo, número de niveles, y el grupo tiene que ver cómo termina, pues, la configuración, ¿no? Bien, entonces vamos a desarrollar su configuración electrónica con Z15. Para ello voy a utilizar la regla de serrucho en su forma desarrollada. Acá está la plantilla que pueden utilizar para desarrollar los problemas. Voy a colocar 15. Sería así, 1S2, 2S2, 2P6, 3S2, ya van 12. Significa, jóvenes, que aquí deben ir solamente 3P3 para tener 15. Listo, miren, observo que termina en P, digo, es un grupo A. ¿Qué número de grupo A será? La regla dice que para indicar el número de grupo A debo sumar los electrones del último nivel. Este es el último nivel, ¿ah? 3, 3. Último nivel, esto no, este segundo nivel, primer nivel. Sumar electrones S y P del último nivel, la suma sería 5, ¿no? Entonces, su ubicación sería así. Periodo 3, ¿por qué está en el periodo 3? Porque tiene 3 niveles, pues. Periodo es número de niveles, ¿no? Grupo A, porque termina en P, y 5A porque la suma de los electrones S y P del último nivel dan 5. Esta es su ubicación. 3, 5A. Sería la clave, la B. Y noten que todo se hace sobre la base del número atómico, ¿ah? Z15. La clave entonces es la B. Problema 7. Dice, los últimos electrones del átomo de cierto elemento químico se ubican en su nivel 4D. Ahí están los últimos, ¿ah? Al cual le faltan 2 electrones para llenarse. Recuerden, jóvenes, que el D puede admitir hasta 10 electrones. Significa que él debe tener 8. La configuración de este átomo va a terminar en 4D8. Con esa información, indique su ubicación en periodo y grupo de la tabla periódica actual. Acá están las respuestas. Los números adelante son los periodos, los números de niveles, y las letras están en B, significa pues que si termina en D es un grupo B, pues, ¿no? Pero para indicar la respuesta yo debo tener la configuración completa, siempre la configuración completa. Entonces en este problema sería así. Se sabe que los niveles difusos, que son los niveles D, pueden contener 10 electrones como máximo. Por lo que el átomo del problema contiene 8 electrones en el subnivel 4D. ¿Por qué 8? ¿No? Porque dice que le faltan 2 para llenarse. Él se llena con 10, entonces si le faltan 2 debe tener 8, ¿no? Eso significa, jóvenes, que la configuración electrónica de ese átomo va a culminar en 4D8 porque ahí están los últimos electrones.
Por lo tanto, su configuración completa y su ubicación en la tabla periódica sería lo siguiente. Voy a utilizar la plantilla, jóvenes, para completar la configuración hasta el 4 de 8. Sería así. 1S2, 2S2, 2P6, 3P6, 4S2, 3D10, 4P6, 5S2, 4D8. Ahí termina. Ahí termina. Listo. Ahora, observo que termina en D, por lo tanto es un grupo B. Es un grupo B. ¿Qué número de grupo? La regla dice pues que para hallar el número de grupo hay que sumar los últimos electrones S y D. S y D, los últimos, S y D. La suma sale 10. Como no hay grupo 10B, ya hemos dicho en la teoría, ¿no?, que cuando sumen 8, 9 o 10, se coloca en el grupo 8B. Periodo, ¿cuántos niveles de energía tiene? Tiene 5 niveles, acá está, 5 niveles. El hecho que termine en 4 de 8 es porque la regla de Serrucho está en diagonal, ¿no? Pero el último nivel es el quinto. Tiene 5 niveles y la suma de los electrones S y D es 10, grupo 8B. Esto sería su ubicación. Periodo 5 porque tiene 5 niveles. Grupo B porque termina en D. Y esta suma 10 es el grupo 8B. ¿No? Suma de electrones S y D últimos. S y D últimos. Yo he escogido el S y D último. Si fuese un grupo A serían S y P del último nivel, ¿no? Pero es el grupo B, S y D último. Si la suma nos hubiese salido 11, sería el grupo 1B, según la regla que hemos dado. Y si la suma sale 12, que es el máximo, sería el 2B. En este caso, pues, la ubicación sería periodo 5, grupo 8B, la clave es la D. La clave es la D. Problema 8. Aquí dice, cierto elemento químico se ubica en el periodo 4 y grupo 7B. Ojo que este problema ya es al revés, me están dando ya la ubicación del elemento, ¿no? Si me dicen que está en el periodo 4, significa, jóvenes, que ese átomo tiene 4 niveles de energía nada más. Si me dicen que está en el grupo B, significa que su configuración termine. Y si me dice que es 7B, significa, jóvenes, que cuando yo sume los electrones S y D de los últimos lugares, esa suma debe ser 7, ¿no? Según la regla que hemos indicado. Sobre la base de esa información me dice señale la alternativa que contiene la configuración electrónica correcta del ion bipositivo, o sea, del ion +2 del átomo de dicho elemento. O sea, primero voy a ubicar el elemento para tener su configuración completa y luego voy a hacer la configuración de su cation, luego de quitarle pues 2 electrones, ¿no? Porque es un cation bipositivo, cation +2. Bien, entonces la solución va a ser así, muchachos. Para que un elemento se ubique en el grupo 7B, debe de poseer esta configuración. Recuerden que los grupos B terminan de esta forma, ¿no? NS2, N-1D. Así terminan todos los grupos B. NS2, N-1D. O sea, debe terminar en D para que sea un grupo B. Y los electrones S y D que están acá, S y D, deben sumar 7 para que estén en el grupo 7B. Obviamente el S solamente puede tener 2. Entonces este D debe tener 5, ¿no? Para que la suma sea 7. Esta es la configuración entonces para ese átomo. Y si además dicho elemento se ubica en el periodo 4, porque dice que el periodo es 4, N vale 4, ¿no? Porque N es el mayor nivel. Entonces aquí sería 4S2, 3D5, ¿no? 4S2, 3D5, porque este es N-1. Entonces su configuración final será 3D5. Claro, puedo colocar aquí 4S2, 3D5, ¿no? Pero para completar la configuración solamente me interesa la parte final. 3D5, o sea, va a terminar en 3D5. Sabiendo ya cómo termina, voy a completar su configuración. Decimos entonces 1S2, 2S2, 2P6, 3S2, 3P6, 4S2, 3D5. Ahí termina, ¿no? Ahí termina según la información. Y cumple, fíjense, miren, termina en D, es un grupo B. La suma de electrones S y D último es C7, en grupo 7B. Tiene 4 niveles, cuarto periodo, ¿no? O sea, cumple con la condición del problema. Entonces, esta es la configuración del átomo. Pero no me piden la configuración del átomo, me piden la configuración de su cation divalente, ¿no? O sea, cation bipositivo. Entonces, quiere decir que esta configuración, para dar la respuesta, le debo quitar 2 electrones. Y la regla para los iones es que los electrones se quitan siempre del último nivel.
¿Y cuál es el último nivel? Ese es el 4. ¿Ah? Termina en 3 de 5, pero esto no es el último nivel. ¿Ah? Este es el último nivel, el nivel más alejado. De ahí voy a quitar 2 electrones porque es un cation bipositivo. Lo voy a sacar de este lado, ¿no? De acá. ¿Cómo quedaría entonces? La configuración del cation debido a la pérdida de 2 electrones sería... El resto se mantiene intacto, solamente esto cambia, ¿no? Sería así. 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p6, 4s0, 3d5. Así termina. Ahora, si me hubiese dicho un cation trivalente, o sea, tendría que quitar 3, 2 saldrían de acá y el siguiente tendría que salir de acá. Pero como solamente se ha quitado 2, justo, ¿no? Los 2 que están aquí quedan así. Esta es la respuesta entonces. Esta es la respuesta. Pero en las alternativas me indica configuración simplificada, entonces yo debo sacar un gas noble, ¿no? Los gases nobles terminan en P6, acá hay uno, acá hay otro, y acá está el helio, ¿no? Siguiendo la regla que habíamos dicho, regla práctica, era así, ¿no? Ese nene ardiente, acá es el argón, ¿no? Argón, ardiente argón, ¿no? Nene es neón, ese es helio, ¿no? Argón. Entonces la configuración simplificada sería así. Todo esto argón, 4s0, 3d5, ¿no? Sería así. Configuración electrónica sería argón, 4s0, 3d5, que corresponde a la clave C. A la clave C. Esa es la respuesta. Ahora, en algunos problemas jóvenes, esta configuración simplificada no se coloca este 18, ¿eh? Solamente el símbolo del argón. Incluso se puede borrar esto de acá. ¿Por qué? Porque como no hay electrones, en realidad pues este espacio no existe, ¿no? No hay electrones, se le puede borrar. Pero a veces se le deja ahí para indicarnos solamente que de ahí se perdieron electrones, ¿eh? Pero en realidad no tiene ningún sentido físico, no se puede eliminar. Pero como aquí han colocado eso, lo relacionamos pues con la C, ¿no? Clave la C. Bien, problema 9. Aquí también, jóvenes, ya nos dan la ubicación del elemento, ¿eh? Dice, cierto elemento químico se ubica en el periodo 5. Significa, jóvenes, que tiene 5 niveles. Y está en el grupo 3B. Ahora, si me dice que es B, va a terminar en D. Ya saben que la forma de los D es NS, N-1D, ¿no? Y si está en el grupo 3B, significa que cuando sume los electrones S y D, esa suma debe ser 3. Con ello, me piden pues determinar el número de electrones que posee en su penúltimo nivel de energía, que sería el cuarto, ¿ah? Porque este átomo tiene 5 niveles, ¿no? Porque el periodo es 5. Están viendo del penúltimo, del cuarto. Para ello, desde luego, debo tener pues la configuración completa. Entonces voy a reconstruir la configuración sobre la base de este primer dato. Decimos acá, para que un elemento se ubique en el grupo 3B, debe poseer esta configuración acá. Los del grupo B siempre terminan así, ¿ah? NS, N-1D. Los electrones S y D deben sumar 3 para que sea 3B, ¿no? Como esto solamente puede ser 2, aquí pues debe ser 1, ¿no? Para que sumen 3. Así. Ahora, como el periodo es 5, porque eso me dan como dato, n vale 5, la configuración terminaría así, ¿no? 5s2, 4d1, ¿no? 5s2, 4d1. O sea, termina en 4d1. Esto es lo que me interesa, porque sabiendo esta parte final, puedo reconstruir su configuración. Ya sé que termina en 4d1, entonces la configuración completa del átomo sería pues así, ¿no? Utilizo la plantilla hasta 4d1, sería así. 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p6, 4s2, 3d10, 4p6, 5s2, 4d1. Ahí termina. Ahí termina, ¿no? 4d1. Y cumple, miren, ¿ah? Tiene 5 niveles, acá está. Quinto periodo. Termina en D, es un grupo B, ¿no? Es un grupo B. Número de grupo, suma de electrones, los últimos, A, S y D. Últimos S y D suman 3, grupo 3B, ¿no? Es así. Pero lo que me pide en este problema son los electrones de su penúltimo nivel. Como el quinto nivel es el último, el penúltimo sería pues el cuarto nivel. Voy a buscar todos los cuartos, ¿no? Cuarto nivel, esto también es cuarto nivel, esto también es cuarto nivel, ¿no? Este es tercero, ¿eh? Este es quinto. ¿Por qué no están en orden, jóvenes? Porque la regla de Serrucho no tiene pues un orden lineal, ¿no? Es en zigzag. Puedo ir al cuarto, luego retornar al tercero, voy al quinto nivel, luego retornar al cuarto nivel y están así, ¿no? Saltando de un lado a otro. Me interesa pues el cuarto nivel. La suma de electrones sería 2 aquí, 6 aquí, 8 más 1 sería 9. Decimos entonces que se observa que el penúltimo nivel de energía en este átomo es el cuarto nivel. Este contiene los subniveles 4s
4p y 4d, ¿no? Por lo que la suma de dichos electrones, 2, 6, 1, sería 9. Y la clave sería pues la A. La A. Ya aquí ya estamos jóvenes, como les digo, en problemas pues avanzados. Noten que toma más tiempo porque hay que hacer un análisis pues más profundo, ¿no? Pero igual, si ustedes aplican la teoría, van a llegar pues a la misma respuesta. Solo que así no les vendría en el examen porque toma más tiempo. Para el examen, pues las preguntas son de minuto y 15 segundos, ¿no? En los San Marcos. Entonces las preguntas van a ser más directas, ¿no? Bien, problema 10. Aquí inclusive esto es un poco más complejo ya, porque vamos a utilizar carga absoluta, ¿no? Esto hemos visto en la parte de átomo. Dice, la carga eléctrica absoluta de la zona extranuclear, o sea, la zona de la nube electrónica, de cierto ion tripositivo, es un catión de carga más 3, es esta carga, ¿no? Esta carga, jóvenes, negativa es de todos los electrones que tiene este catión, ¿ah? Obviamente la carga era mayor, pero como ha perdido 3, queda esta carga, ¿no? Ha perdido 3 electrones. Indique su ubicación en periodo y grupo de la tabla periódica actual para ese elemento. Ojo que para indicar la ubicación yo necesito Z, el número atómico, ¿no? Entonces todos los datos deben ser pues indicados para ello. Me dan como dato la carga también del electrón, de cada electrón. Esta es la carga de un electrón, esto debe ser la carga de varios electrones, ¿no? Decimos acá entonces. Primero vamos a determinar el número de electrones que posee el catión. ¿No? El catión, bueno, aquí se salteó esto, ¿no? Del átomo, considerando la carga absoluta, ¿no? Esta es la carga absoluta de todos los electrones que posee, ¿no? Él posee una carga que es negativa, que representa a todos los electrones que posee. Bien, y el número de electrones se calcula así, lo hemos dado en clases jóvenes. Carga de todos los electrones sobre la carga de un electrón, pues, ¿no? Carga total entre la carga del electrón. Entonces, reemplazamos esta carga total, menos 6,4 por 10 a la menos 18 coulomb, entre la carga de un electrón, que es dato, ¿no? Y esto me sale 40. Significa, jóvenes, que ese catión tiene 40 electrones, pero tiene 40 porque ha perdido 3, jóvenes, ¿ah? Significa que al inicio debía tener 43, ¿no? O sea, su número atómico es 43, porque al inicio el número de electrones era igual al número de protones, pero ahora que perdió, pues, 3 electrones, solamente tiene, pues, 40, ¿no? Entonces yo voy a hallar Z. Luego el número atómico Z del átomo, considerando la carga del ion, es un catión más 3, y los electrones que posee sería así, ¿no? El átomo sería así. Un elemento E de carga más 3, su número atómico no lo conozco. El número de electrones sabemos que se calcula así, Z menos 3, ¿verdad? Porque está perdiendo 3. Z menos 3 es su número de electrones y eso vale 40, según los cálculos, ¿no? El número de electrones sería Z menos 3 y eso vale 40. Es por eso que Z vale 43, ¿no? Z vale 43 para ese átomo. Tiene 40 este catión porque ha perdido 3. Cuando era neutro tenía 43, ¿no? También lo podemos calcular con esta relación que hemos visto también en la teoría de átomos. Bien, una vez que tenemos el valor 43, vamos a ubicarlo en la tabla periódica porque la ubicación se hace con Z, no con esto, ¿ah? No con Z. Bien, vamos a hacer la configuración. Entonces, luego la configuración electrónica de su átomo neutro y su ubicación en la tabla periódica. Recuérdese que la ubicación se desarrolla con su número atómico, ¿ah? 43, sería así. Bien, voy a utilizar la plantilla para 43. 1S2, 2S2, 2P6 ya van 10, 3S2, 3P6, 4S2 ya van 20, 3D10, 30, 36, 38, para 43 faltan 5, ¿no? Sería 4 de 5 acá, 43. 2, 4, 10, 12, 18, 20, 30, 36, 38, 43. Listo, esta es su configuración. Ahora sí, su ubicación. Noten que termina en D, es un grupo B. ¿Qué número de grupo B será? Hay que sumar los electrones S y D últimos, ¿no? S y D últimos y la suma es 7, ¿no? Grupo 7B. ¿Cuántos niveles tiene? 5. Quinto periodo, ¿no? Esa sería su ubicación. Para el grupo hay que sumar los electrones S y D, ¿no? Entonces su ubicación sería así. Periodo 5 porque tiene 5 niveles. Grupo B porque termina en D. Número de grupo es la suma S y D de los últimos lugares, ¿no? 2 más 5 sería 7B. Esa es su ubicación. La clave sería la C.
Pero primero hubo jóvenes que calcular pues el número atómico, ¿no? Z. Es por eso que estos problemas ya avanzados tienen varios problemas pues en uno solo, ¿no? Uno es para calcular, utilizar la carga y hallar el número de electrones, otro es para hallar el número atómico, otro es para hallar la ubicación, ¿no? Tres problemas en uno. Pues eso ya es otro nivel esto de acá. Bien, ejercicio 11, aquí también jóvenes, ya es otro nivel. Nos dice, el átomo de cierto elemento químico posee en su configuración 13 electrones en orbitales cuya energía relativa es igual a 5. Esto tiene que ver con los números cuánticos que hemos visto pues en la clase de configuración electrónica, ¿no? Indique a qué familia pertenece ese elemento, ¿no? Acá están los nombres de las familias. Hay que recordar estas familias, por eso es un poco más complejo. Lo dificultoso va a ser aquí, energía relativa, ¿no? Esto, si ustedes recuerdan la teoría de la regla del serrucho, la energía relativa se calcula sumando n más L, ¿no? El número del nivel más el número del subnivel. El subnivel puede ser S, P, D o F y cada uno tiene un número, ¿no? S vale 0, P vale 1, D vale 2, L vale 3, F vale 3, ¿no? Porque solamente ya está el F. Y siempre se cumple que N es mayor que L. Esta suma dice debe ser 5. En esos lugares donde la suma es 5, hay 13 electrones en total. ¿Qué lugares, jóvenes, cumplen con suma igual a 5? Porque la regla del serrucho dice pues que los electrones se distribuyen en forma creciente respecto a sus energías relativas, que es esto de acá. Entonces ustedes pueden tantear valores, jóvenes, de n y l para que la suma les dé 5. Primero, estos dos números son enteros, ¿ah? Y siempre n es mayor que l, ¿no? Entonces, esas cantidades serían, pues, primero 3 y 2, ¿no? Nivel 3, su nivel 2, ese es el 3D, ¿no? Porque L2 es el 3D. Así significa que esos electrones que estamos buscando pueden encontrarse acá, en 3D, porque la suma es 5, la energía es 5. Otra posibilidad sería, pues, 4 y 1, con n mayor que L, es el 4P, porque nivel 4 la letra P es L1. Y la otra posibilidad sería pues 5, 0, ¿no? Porque nivel 5, su nivel 0 es el S, 5S. L puede tomar 0, ¿eh? Por eso también lo incluye en esta posibilidad. Estos tres lugares están en la configuración electrónica de la regla de serrucho. Y estos tres lugares tienen una suma de n más L igual a 5. Significa que en estos tres lugares podemos ubicar a estos 13 electrones pues, del átomo. Obviamente tiene más electrones, pero 13 están en estos lugares donde la energía relativa es 5. Ahora, ¿en dónde colocarlos? Eso ya tiene que ver con la secuencia de la regla del serrucho, porque la secuencia ya está definida. Entonces yo voy a ir colocando tantos electrones jóvenes, de tal manera que al llegar a estos lugares, coloque solamente 13 en total. ¿Y cómo aparecen estos lugares? Eso ya tiene que ver con la secuencia de la regla del serrucho, ¿no? Y esto sería así. En estos tres lugares debe haber 3 electrones en total. Claro que no va a estar lleno todos, ¿no? Porque si este se llena, aquí sería 2, aquí sería 6, aquí sería 10, aquí sería 18 electrones en total y solamente hay 13, ¿no? Significa que alguno va a estar incompleto. La configuración electrónica va a ser así. Voy a empezar desde 0 hasta llegar a estos lugares. Aquí en estos lugares debo colocar 3 electrones en total. Sería así. 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p6, 4s2. Y aquí aparece el primer lugar, el 3D, donde puedo colocar electrones con energía relativa 5. 3D, ahí voy a colocar 10, ¿no? Ahí está el 3D. Ya tendría 10 electrones con energía relativa 5, debo colocar 13, me faltan 3. Y luego del 3D aparece el 4P, que es el otro lugar cuya energía relativa es 5, ¿no? Pero como ya hay 10, aquí solamente colocaría 3 para completar pues 13. Ya no colocaría nada acá, cuya energía relativa también es 5, porque ya no pues hay más de 13, ¿no? Solamente hay 13 electrones y ahí culmina la configuración. Esta es la configuración entonces de un átomo que posee 13 electrones, como pueden ver, 13 electrones, en orbitales cuya energía relativa n más L suman 5, ¿no? Suman 5 en estos lugares. Listo, como ya tengo pues la configuración, lo puedo ubicar. Noten que termina en P, es un grupo A.
¿Qué número de grupo A sería? Para los grupos A hay que sumar los electrones del último nivel. El último nivel es el cuarto. Electrones del último nivel, S y P, sería pues 2 y 3, sería 5, ¿no? Ese elemento está en el grupo 5A. Esa sería la respuesta. Pero para las alternativas hay que averiguar cómo se llaman los elementos que están en el grupo 5A. Se llaman boroides, se llaman nitrogenoides, se llaman halógenos, se llaman carbonoides. Por eso es un poco más complejo porque hay que recordar eso, ¿no? Y la respuesta aquí es la B, porque el grupo 5A son los nitrogenoides, ¿no? Periodo 4 en su ubicación, en número de niveles, pero aquí me interesa el grupo nada más. ¿Ah? Termina en P, es un grupo A, la suma de electrones S y P del último nivel es 5, grupo 5A, y ese grupo 5A son los nitrogenoides. La clave es la B. La clave es la B. Y eso está acá, jóvenes, ¿ah? Porque los que están en el grupo 5A o los que terminan en P3 son nitrogenoides. ¿Ah? Miren, les voy a compartir antes de ver la parte final ya. Acá fíjense. Grupos A. Los que terminen, miren, en P3, ¿no? En P3 o que son del grupo 5A son los nitrogenoides, ¿no? Después eso que ser la respuesta para este problema, ¿no? Los nitrogenoides. Acá, ¿no? Terminan en P3, grupo 5A son los nitrogenoides. Entonces la clave es la B. Bien, el último ejercicio, que también hay que hacer operaciones con carga. Nos dice, a ver, los átomos de cierto elemento químico forman por oxidación también cationes trivalentes, al igual que el problema, pues, 10, ¿no? Donde la carga eléctrica absoluta del total de sus electrones es este valor. Esta es la carga de todos los electrones, pero luego de la pérdida de 3, ¿no? De acuerdo con ello, señale la veracidad o falsedad de estas afirmaciones. Primero, su configuración electrónica indica que se trata de un elemento metálico. Hay muchos que jóvenes, para que sea metal, debe terminar en S, o sea, estar a la izquierda, en D, estar en el centro, o en F, estar hacia abajo, ¿no? Son 100% seguros que son metales. Si termina en P, está a la derecha pues puede ser metal o no metal, ¿no? Aquí también me piden su ubicación, para ello debo pues utilizar Z, su configuración electrónica, y la configuración de su cation, que es un cation trivalente, ¿ah? Bien, primero debo hallar Z, ¿no? Porque Z es el número para identificar y ubicar al elemento. Voy a utilizar nuevamente aquí la carga total y la carga del electrón, ¿no? Primero determinaremos el número de electrones que posee este cation trivalente, considerando la carga absoluta Q, esta carga de acá, menos 3,36 por 10 a la menos 18 coulomb, en función pues a esta carga del electrón, ¿no? Y nuevamente utilizo esta relación, ¿ah? Número de electrones, carga total entre la carga del electrón. Divido menos 3,36 por 10 a la menos 18 coulomb entre menos 1,6 por 10 a la menos 19 y sale 21. Ese cation trivalente tiene 21 electrones. ¿Por qué? Porque perdió 3. En realidad debería tener 24 cuando era neutro, ¿no? Luego el número atómico Z del átomo, considerando la carga del ion, que es más 3, sería igual que en el caso anterior, sería así, ¿no? Su número de electrones es Z menos 3, porque Z está perdiendo 3 y eso vale 21. Significa, jóvenes, que Z vale 24. Entonces, todas las operaciones voy a hacer con ese Z, ¿no? Para verificar acá. Para verificar estas afirmaciones. Bien, entonces esto lo hacemos en esta parte. Primera afirmación es verdadero porque ese elemento sí es un metal. ¿Cómo lo confirmamos? Haciendo su configuración. Primero, jóvenes, Z24 es una configuración que viola la regla pues, de Serrucho, ¿no? Es una excepción de la regla de Serrucho. Vamos, ¿no? Y sería así, 24, miren, 1S2, 2S2, 2P6, 3S2, 3P6, 4S2, o te llevan 20, 3D4, 24. Como ya saben, cuando termine en D4 no se le puede dejar así. Es una configuración inestable, se cambia, ¿no? Se modifica un electrón de aquí a aquí. Y la configuración cambia a esta forma, ¿no? 4S1, 3D5. Pero así no lo cambien, jóvenes. Basta que terminen en D. Ustedes pueden asegurar que es un metal. Porque los metales terminan en S, terminan en D, terminan en F en la tabla periódica. Aquí está, lo podemos visualizar. Podemos ver acá en esta parte, miren, ¿no? Si terminan en S, acá son metales,
Acá son metales, acá son metales. Si terminan en D también son metales. ¿Ah? Una partecita de acá también son metales, ¿no? Pero más seguro que son metales, 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 ¿no? Como podemos ver acá. Si terminan en D, son metales, ¿no? Y este elemento de este último problema, cuando hemos hecho su configuración electrónica, termina en D, ¿no? Termina en D, Z24. Así hagamos la modificación, siempre va a terminar en D, entonces es un metal. Esa es la primera afirmación, sería verdadero. La segunda afirmación dice que ese elemento se encuentra en el periodo 4 y grupo 4b. Es falso. ¿Por qué? Porque miren, para ubicar el elemento vamos a utilizar esta configuración, esta configuración correcta. Entonces, si termina en D, es un grupo B, ¿cierto? ¿Qué número de grupo? Debo sumar los electrones S y D, ¿no? La suma es 6. Así no modifique, jóvenes, la suma sigue siendo 6, 6B, no es 4B como dice el problema, es 6B. Por eso es falso la segunda afirmación. Periodo 4 porque tiene 4 niveles y grupo B porque termina en D. 6B porque esta suma S y D de los últimos lugares suman 6, ¿no? Esa es su ubicación. ¿No? Noten que el ejercicio, la segunda premisa dice, pues, elementos se ubican en el periodo 4, sí, porque tiene 4 niveles, pero grupo 4B. No es 4B, es 6B, por eso la segunda afirmación es falsa. La tercera afirmación dice, la configuración electrónica de su catión es así, argón 3 de 3. Vamos a verificarlo, Porque esta configuración que está acá es de su átomo neutro. Yo quiero del catión trivalente, o sea, a esta configuración le debo quitar 3 electrones para tener la configuración del ion. Y los electrones, como ya sabemos, siempre salen pues del último nivel, ¿no? Del último nivel. Esa afirmación sería verdadera, como vamos a comprobar. La configuración electrónica de su átomo neutro y su catión trivalente, este último resulta de la pérdida de 3 electrones de sus últimos niveles son. Este es el átomo neutro, ahí está. Ahora, si voy a quitar electrones, deben salir pues de estos lugares, ¿no? De los dos. ¿Por qué? Porque si el trivalente de aquí puedo quitar solamente uno, último nivel, y los dos restantes debo quitarlo de acá. Porque son 3 los que debo quitar. Entonces, cuando quite, quedará así, ¿no? Aquí saco 1, aquí saco 2, en total saqué 3 y queda así. Se sacaron de estos dos últimos lugares, ¿Por qué? Porque es necesario quitar 3 electrones. Cuando quito uno acá, esto desaparece y el último nivel ahora sería el tercero. Voy a sacar de acá 2 más y queda así. Esta es la respuesta, pero a mí me piden entregar la respuesta con un gas noble, ¿no? Como ven, acá es P6, este es un gas noble. Acá hay otro P6, otro gas noble, este es el helio, ¿no? Helio, neón, este es el argón. Voy a utilizar pues acá el argón. Entonces la configuración simplificada sería así. Configuración electrónica sería argón, 4S0, 3D3. Pero yo pienso que este S0 se puede borrar, como se ha borrado en la alternativa. Incluso el 18 lo borramos, queda así, ¿no? Argón, 3D3. Y sí concuerda, pues, con la premisa del problema, ¿no? Que dice acá. Acá está. Configuración electrónica de su cuestión, argón, 3D3. ¿No? Aquí también está. Argón, 3D3. Significa entonces que la tercera afirmación es verdadera. Luego de quitar 3 electrones, quedamos con esta configuración. Entonces la clave pues es la A. ¿Verdadero o falso? Verdadero. Bien. Eso concluye esta parte, muchachos. Recuerden que de estos 12 problemas, los 4 últimos, de esa forma no les vendría, jóvenes, en el examen de admisión porque toma pues mucho tiempo, ¿no? El examen de admisión es más directo, como los problemas básicos e intermedios. Pero siempre pues se coloca a nivel de academia problemas un poco más complejos para que el estudiante pueda adquirir nivel, ¿no? Porque la lógica es, pues, si uno practica problemas complejos, los sencillos los va a hacer, pues, en cuestión de segundos, ¿no? En cuestión de segundos. Sin embargo, pues, siempre se va a encontrar variedades ustedes de problemas, ¿no? Bien, eso concluye, jóvenes, esta clase. La siguiente ya vamos a tratar otro tema que viene a ser el tema de enlace químico. Queda pendiente que les envíe, ¿no? la clase de propiedades periódicas, complementando a esta clase, ¿no? De tabla periódica, porque en los ciclos anuales, UNI y San Marcos, que son más largos, porque tienen pues hasta 36 semanas, menos que ustedes, se hace pues más temas, ¿no? Se hace completo todos los temas, ¿no? Pero a nivel pues de un ciclo semestral se hace menos temas, pero se prioriza los más importantes, ¿no? O sea, lo que ha venido en el examen de admisión. En cambio, en los anuales es por si acaso si esto viniese, ¿no?
si esto viniese. En cambio, en ciclos semestrales, pues lo más seguro. Bien, aquí nos quedaremos entonces, jóvenes. Hasta la próxima. Hasta la próxima, Miss.